Hola, soy Anaís Isarre, soy autoeditora. He editado mi saga La alegría de vivir, que es la que presento este año aquí en la feria, y tengo también otros 2 libros publicados. Y bueno, tenía mucha ilusión por empezar a escribir y a publicar mis libros, y en el 2018 decidí lanzar el primero y decidí darme de alta como editora, y yo misma pues me monté mi propia editorial y ahora ya tengo 6 libros publicados. He ido sacando uno por año y estoy muy feliz de poder mostrarlos aquí en la feria del libro aragonés de Monzón, que todavía no había venido nunca, es mi primer año y estoy muy feliz y muy ilusionada por venir, y seguro que este es el primer año de muchos más porque me está encantando la experiencia. Nos encontramos en el stand de Books Online, que está atendido por Luis, que en este momento no sale en cámara, pero enseguida lo veremos. Es un invitado que ha llegado de fuera y que ha hecho una labor extraordinaria durante estos 3 días, y por lo que a mí respecta, pues tengo que vender, como diría el amigo Umbral, mi libro, que en este caso extraordinariamente no es uno, sino 2. En concreto, y por orden cronológico, Manu y los buitres, que cuenta la historia de Manuel Aguilera, una persona que se dedica a suministrar alimento, valga la redundancia, a un comedero de alimentación suplementaria que se encuentra en Binacet, para que los buitres puedan vivir, que las están pasando muy mal debido al cierre de Muladares. Y luego una recopilación de relatos que se titula Montaña Adentro. En la introducción explico que es hijo de la pandemia, puesto que los relatos, la mayoría, el 90%, ya estaban escritos de tiempos pretéritos, y lo que hice en los días de la pandemia, que eran bastante aburridos, fue indagar en la memoria de mi ordenador e irlos recopilando. Enrique dijo que podía ser una buena idea y nos hemos lanzado al ruedo. Es un libro además ilustrado con un 100 de fotografías, lo cual lo hace más agradable. En cuanto a qué tal ha ido la feria y cómo la ha visto una persona extraña, pues nada mejor que Luis. ¿Qué tal la feria? Pues bueno, con el frío que ha hecho ayer estuvo un poco, no acudió mucha gente, pero parece que hoy estamos remontando. Parece que ha venido bastante gente de Zaragoza con el tren y yo creo que va bien la mañana de momento. ¿Sorpresa agradable? Bueno, es mi primera feria y bueno, es una experiencia curiosa, mucha gente, mucha interesada sobre todo pues en los libros de la gente del pueblo, una experiencia muy curiosa. Me doy cuenta, o me he dado cuenta, de que estás haciendo un poquito más de fuerza para vender a Belentuela que para venderme a mí. Yo veo lo que se interesa a la gente, y bueno, es verdad que los niños y gente que tiene niños pues se interesan más en los dibujos a veces que en los buitres, por ejemplo. Pero bueno, yo intento vender a quien se interesa. Última pregunta, ¿volverás el año que viene? Si me convencen otra vez, sí. Si a Enrique le falta gente y me convence su hija, sobre todo, sí. Pues nada, esto es un pequeño rincón de la Feria del Libro Aragonés. Recuerden, 2 libros importantes, Manu y los buitres y Montaña Adentro. Y si me hacen elegir, me quedo con Manu y los buitres. Que vaya bueno. Hola, buenos días. Soy Josep Raúl Usón, de la editorial Chordica de Zaragoza. Estamos muy contentos de estar aquí en esta feria, a la cual asistimos ininterrumpidamente desde hace 30 años, desde su nacimiento. Os voy a contar un poco, de forma breve, cuáles son las novedades más importantes que tenemos este año en la feria. En primer lugar, destacaría Años de vida, esta novela de
de Marta Borraz, que salió este año en finales de febrero y de la cual acabamos de sacar ahora la quinta edición. Es una novela familiar ambientada en el Alto Aragón, está pues muy bien documentada, muy bien escrita. Hay acción, hay amor, incluso hay algo de intriga y como os estaba diciendo, pues ha funcionado muy bien. Es su primera novela, pero ya os digo que va por su quinta edición. También tendríamos que destacar la reedición de Esperando el cierzo de Ángel Conte. Es una novela que ganó el premio en aragonés de novela curta de Ciudad de Barbastro. La reeditamos recientemente hace un par de años en aragonés y nuevamente la hemos vuelto a reeditar en castellano, Esperando el cierzo. Y luego la última novedad que acabamos de sacar se titula El balneario, que es una memoria de educación sentimental de una persona vinculada al balneario Guajardo de Alhama de Aragón, en el que hace un repaso pues al termalismo, a los balnearios, la historia de los balnearios en España, más concretamente en Aragón, y cuenta pues el auge y la caída del balneario Guajardo, que fue el pionero en abrir unos baños comerciales en la zona de Alhama de Aragón. Y obviamente, para acabar, pues Severino Pallaruelo con su última novela 21 noches, que es un clásico ya de esta feria y de la literatura alto aragonesa. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues un año más, GP Ediciones está en la Feria del Libro Aragonés de Monzón, trayendo nuestras últimas novedades. Como siempre, para nosotros es un placer volver a esta feria tan querida, y bueno, que pone un poco, iba a decir que pone el broche final a todo el año, pero no, nos falta el Salón del Cómic de Zaragoza. Pero bueno, traemos las novedades que hemos tenido este año, que se trata de Almogávar, una reedición de un cómic que dibujé ya hace 30 años con guión de Carlos Polite. Luego tenemos El marfil de Dasur, de Lola Basavilbaso e Inés Rico, una historia de fantasía medieval ambientada en un mundo imaginario. La noche en que Bunbury fue Elvis y Eva Maral hizo los coros, que es una historia de amor en la noche en la que Bunbury hizo su primer concierto después de la separación de los Héroes del Silencio, con guión de Javier Romero y dibujos de Marta Soto. También venimos con Happy Egg, que es el primer manga editado por la editorial, un manga que ha salido fruto del concurso Impulso Manga que organizamos con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y que es obra de Héctor Cisneros. Esperamos que el concurso y nuestras publicaciones de manga tengan continuidad y podamos dar salida a lo que últimamente están dando más alegrías, ¿no? Sobre todo los ilustradores e ilustradoras más jóvenes es lo que les gusta. Bueno, yo soy Juan Febriones, soy dibujante. Traigo una novedad que es Carceller, que es la historia de un editor valenciano que editaba La Traca y que tuvo un triste final después de la Guerra Civil. Es una historia muy interesante, habla sobre la sátira al poder y sobre las consecuencias que tiene, también sobre la libertad de expresión, y también evidentemente La Peitillera húngara, que la tengo con GP Ediciones, que estamos con la segunda edición, ha tenido bastante éxito, estamos muy contentos. Y La Peitillera húngara es una historia que ahonda en temas de brigadas internacionales, del azar. Es una historia muy interesante que ha calado bastante y que estamos muy contentos de cómo está funcionando. Pasan las tardadas de invierno pensando en los hijos que andan lejos
Por las alcobas vacías gime el viento, mientras tú coses junto al hogar. Y en ese rincón a salvo de los hielos, donde tus plantas sueles guardar, las ves secas y piensas mirando al cielo, si la primavera volverá. Pronto estaremos juntos, estallará la fiesta, sin darnos cuenta el albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca y sangre alimenta, saca el pañuelo y al invierno diré adiós. Échame madre, échame un ramito de albahaca, esa maceta que tienes en el balcón. Fresca como el rocío, albahaca perfumada, un beso que muestra y tú me dais con amor. Échanos madre, échanos ramitos de albahaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Que aunque no oigas cohetes, ni repiquen campanas, si huele albahaca si está en el alto Aragón. Qué lentas pasan las tardadas de invierno, cuando me vienes al pensamiento. El calendario, niña, es como un desierto que para verte he de cruzar. Y aunque estás tan lejos y hace tanto tiempo, no creas que he podido olvidar el aroma de la albahaca y de tu pelo, la seda negra de tu mirar. Pronto estaremos juntos y estallará la fiesta, sin darnos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca y sangrar y meta, saca el pañuelo y al invierno diré adiós. Échame niña, échame un ramito de albahaca, de esa maceta que tienes en el balcón. Fresca como el rocío, albahaca perfumada, un beso que muestra y tú me dais con amor. Échanos niña, échanos ramitos de albahaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Que aunque no oigas cohetes, ni repiquen campanas, si huele a albahaca siembra en el alto Aragón.
Cuando la ronda termina y el pueblo se queda en silencio otra vez, como me gustas Voltaña, sola y al anochecer, sin más música que el viento, ni otro ritmo que el latir del corazón. Qué dulce y callada noche, noche para hablar de amor. Como el palomo a su paloma en la torre te arrullaré, como un jilguerico entre las rejas para ti cantaré. Hermosa jaula de piedra, eres mi hogar, y del castillo hasta el arengal, todas tus casas me sonríen al pasar. Eras Altas Larañoto, calle de la iglesia, eras de Coronel. Lo que te ronda Voltaña y lo que te rondaré. Cada rincón de tus calles me enseña canciones y te vengo a ver. Canciones que hablan de gente y de un tiempo que se fue. La tronada toca el paloteado sobre la calle mayor. Tantos siglos hace el que el box suena al compás de esta canción, que las piedras ha empapado con su sonar. Y cuando escampa creo escuchar lejanas voces de amigos que ya no están. ¿Qué fue de los rondadores que de amor te hablaban como hoy te hablo yo? Solo el viento en la goleta silba a veces su canción, antes que el rodar del tiempo como a Dios me lleve para no volver. Esta ronda enamorada mil veces te cantaré, y cuando ya no pueda cantarla tal vez lo hagan por mí. Alguna noche las ranas del barranco de San Martín, un gato en la carrereta la maullará, y todo el trastiello retumbará cuando los grillos su orquestina hagan sonar. Mientras por tus calles se oigan risas y palabras de amor, o un coro de parvulitos aprendiéndose la lección, el eco de nuestras voces no morirá. Nunca te rindas y sin reblar, canta Voltaña y la ronda te seguirá. Hola. Pues somos de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, estamos en Zaragoza, pero es Aragón completo, con todas sus regiones. Y bueno, pues aquí nos reunimos, hoy estamos mujeres, pero otros días estamos hombres también, y compartiendo las mismas inquietudes, que son las palabras, y trabajar con ellas y intentar ser lo mejor personas posibles y felices sobre todo. Con alegría escribimos y publicamos gracias a las editoriales que tantas tenemos en Aragón. Y bueno, así es. Muchas gracias. Y yo ahora pues estoy con mucha alegría con mi libro de pasitos cortos, que es un libro infantil, que precisamente esta semana próxima lo voy a llevar para leer unos poemas en el Hospital Infantil de Zaragoza. En un proyecto que se llama Una sonrisa, un cuento, que precisamente lo prepara, ¿cómo se llama? María Pilar Gallizo, que es de la Asociación Aragonesa de Escritores, y creo que ya llevan 15 ediciones. Y bien, pues aquí tenemos, sobre todo yo escribo poesía y mis compañeras ahora les dicen. Hola, buenos días. Yo me llamo Belinda Placek, pertenezco a la asociación también, y estoy encantada de venir todos los años a la Feria de Monzón,
Y yo escribo más que nada novela. He escrito 2 novelas, que las podéis ver aquí. El muro de piedra y Querido Francis. Una va sobre la salud mental y la otra va sobre la educación social. También he hecho un poemario que es muy pequeñito, Arritmias, para llevar en el bolsillo, que habla sobre el amor a través de la línea de la vida. Y espero que os guste mucho. Hola, buenos días. Mira, me encanta estar en otro stand porque siempre he estado en el stand de mi hermano, de Monzón, soy de Monzón, me conocéis. Entonces estoy en la Asociación Aragonesa de Escritores y conjuntamente con mis compañeras y siempre traemos aquí los libros y los ofrecemos desde la asociación. Mi libro tiene relación con esta feria, puesto que es Lluvia de Caramelos y habla del bautizo del alcalde, que se celebra el día 4 de este mes, porque es Santa Bárbara, ¿vale? Entonces, antes era la fiesta nacional, festiva de aquí de Monzón. Y los niños disfrutamos muchísimo yendo a la plaza a recoger los caramelos que tira el alcalde desde su balcón. Y después tengo este otro libro, Soplo Poético, que me lo editaron mi hermano en V31, y que habla de poemas, que es lo que nos une también aquí como escritoras y como poetas. Que Soplo Poético tiene 4 partes y este año hemos sacado también otro libro, ¿vale? Bueno, pues en Monzón y en la feria nos acoge siempre súper bien, y somos personas que venimos siempre, en un stand o en otro, o en 2 o en varios. Hola, buenos días. Soy Mónica Sanguinetti y aunque soy argentina, llevo 43 años en Aragón y mi novela, también es una novela, pues habla de la inmigración, pero la que fue a principios del siglo pasado al revés, de Europa hacia América, ¿no? Con todos los problemas que suscitaba en la gente, sobre todo de pobreza y de adaptación al cambio tan grande. Bueno, y estoy encantada de estar aquí con mis compañeras y en la Feria de Monzón y espero que sea un éxito como todos los años. Y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y me sé una cerecera que está lista para trepar, pero como llegue el dueño ya no podemos galopar. Nos hacemos la caseta bien adentro del cañar, esa pobre lagartija no tuvieron que aguantar. Y si cuando viene para el verano algún crío de ciudad, es que todo hay que explicarles, no sé qué hacen por allá. Que aquí coges la merienda y todo el monte para jugar. Ves que tiene la hermosura de un galán, un Romeo, pero un duende le susurra, anda jaleo, jaleo, y se largan de aventura, ya empezó el cachondeo. El romántico de barba, gitanillo alto y rubio, tiene el don de la palabra y alma de trotamundo. Como viento perseguido por el viento se fue, sigue su estrella natura por la estrada y los tejados, y su casa, su palacio, donde quiera que esté, donde no llega la luna, llega el gato que siente. La taberna de Tristán tuvo por sacristía, en París su corazón al desnudo curtía, embriagado de licor, virtud y poesía. Cuando el duende zapatea, noche vístete de largo, que me siente entre candela, tarantela y fantasía.
Hola, buenas. Desde aquí encantado de estar con vosotros en la Feria del Libro Aragones de Monzón. Soy Rafa Yuste de la editorial Prames, que somos una editorial especializada en montaña, naturaleza, en patrimonio, en cartografía, pero que también tenemos literatura, libro infantil y también somos distribuidora. Y en este caso pues querría presentaros a uno de los autores que tenemos aquí con nosotros de la editorial de Salinas. Y es Miguel Ángel Martín con su libro Galería de Relatos. Os dejo con él. Hola, encantado de estar aquí. Os presento Galería de Relatos. Es mi último libro de relatos después de 2 novelas. Trata de relatos inspirados en cuadros, en un orden cronológico y desde distintas miradas. Os lo recomiendo. Y enhorabuena por la feria.
Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues somos las madrugadoras de hoy, domingo 8 de diciembre, y somos Nerea Moore, Nines Barcelona, y venimos a presentaros nuestro cuento de Bajo la piscina de bolas. Es un cuento que trata sobre un niño que se llama Río, que su lugar favorito en el mundo... ¿Eres tú? Es mi hijo. Su lugar favorito es jugar en la piscina de bolas hasta que vienen más niños, ¿verdad? Eso es, cuando vienen más niños pues desaparece a un mundo debajo de la piscina de bolas. Es un cuento que trata sobre la timidez y, bueno, bajo la piscina de bolas conoce unos cuantos personajes muy pintorescos. Cositas que se pueden encontrar debajo de una piscina de bolas olvidadas, como pueden ser un calcetín, una pajita, una piruleta, una mantita, de esas que llevan los niños, y por supuesto las pelusas. Eso es, pelusas que podemos tener en nuestra casa. A través de estos personajes el cuento trata muchísimos valores, como fortalecer el autoestima, el compañerismo y sobre todo un mensaje muy importante de que somos únicos tal y como somos. Eso es, y aunque nos encontremos perdidos o tengamos miedos, hay que hacer cosas, hacer todo lo que queramos aunque tengamos miedo, porque somos como somos únicos. Este cuento es el segundo que sacamos nosotras dos juntas. El primero fue Moco Loco y Flema Larga. Y bueno, trabajamos bastante de manera conjunta. Yo sí que soy ilustradora, pero nos gusta pues idear los personajes juntas, la historia y bueno. Tomar unos cafés buenos, pues acompañados de nuestra imaginación y de las travesuras de nuestros hijos que nos ayudan un poco a llevar a cabo estos cuentos. Este cuento está hecho, bueno, es bastante minimalista en cuanto a los colores. Y está escrito en mayúsculas para los primeros lectores. Y bueno, un poquito más, ¿no? La verdad que es muy bonito y un poco pues te ayuda, eso lo que hemos dicho, ¿no? A seguir para adelante. Hola, yo soy un niño tímido. Me gusta disfrutar de todo como a ti, pero más con gente a la que conozco muy mucho. Por eso me pierdo muchas cosas divertidas. Ven conmigo, te lo voy a contar. Uno de mis lugares favoritos en el mundo es la piscina de bolas, hasta que llegan más niños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres jugar con nosotros? Entonces me escondo y caigo en un mundo sin color, junto a las cosas que se olvidan. Pero un día, de repente, comenzaron a hablarme las cosas olvidadas bajo la piscina de bolas. ¿Qué haces aquí solito, pudiendo...? A ver, que no llego. Un momento, ¿eh? Aquí. ¿Qué haces aquí solito, pudiendo disfrutar arriba? Dijo una piruleta. Creo que solo necesita algo que le dé seguridad, afirmó una mantita. ¿No quieres que te conozcan tal y como eres? Dijo una bola de pelusa con cierto rintintín. Contémosle nuestra historia. Ven, acércate, me dijo el calcetín, que olía un poquito mal. Empiezo yo. Me llaman Doña Piru Pegajosa y me gusta estar sola, pero nunca puedo. Al final me he aceptado tal y como soy, pues he aprendido a convivir con cosas que no me hacen gracia, pero que se pegan a mí. ¿Cómo? Dije. Pensé que no era tan fácil. Cogí aire y seguí adelante. Si no fuera como soy, pegajosa, no sería yo. Bueno, un poco. ¿Por qué? ¿Qué le pasan a las piruletas? Que se quedan pegajosas, ¿verdad? Se le pegan todo y si se nos cae al suelo... Pues el cuento va un poquito así, con los personajes. Y mamá Nines. Y mamá Nines. Porque hay que leerse el cuento, porque es chulo. ¿Por qué chulo? No, ¿y por qué más? De que el protagonista es mi hermano. El título del libro es Mi niña Lola,
Carmina ya hizo otro que se titula Fingida corrupción, que te impresionaba ya desde la portada, porque era una señora con un tacón rojo impresionante. Y este libro no podía faltar en esta feria. Ya verán por qué. Capítulo 23. Feria del Libro en Monzón, 8 de diciembre de 2021. Joaquín Ribalta, un conocido detective privado de Zaragoza, aprovechando el puente de la Constitución, se había desplazado hasta Monzón, donde 49 años atrás había llegado al mundo. En aquellos momentos se hallaba en la Feria del Libro que cada año se llevaba a cabo por aquellas fechas en su ciudad. Iba acompañado por su madre Esperanza. A mí me gustaba más cuando la montaban en la azucarera, le estaba diciendo ella mientras se arreglaba la mascarilla, que siempre tendía a bajársele. En este lugar se ve, no sé, como más diluida, menos amena. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué la han trasladado a este parking? Quiso saber el hijo, a quien también le gustaba más la otra ubicación. Creo que debe ser por lo del COVID, pero no estoy segura. Pasearon tranquilamente por todos los puestos y Joaquín adquirió el libro que le había gustado a su madre. Luego salieron al exterior y se dirigieron a un mercadillo que todos los días 8 de cada mes acudía a Monzón. Pero aquel 8 de diciembre, como todos los años en aquella feria, al ser festivo, estaba mucho más concurrido. Esperanza no deseaba perdérselo, así que se acercaron a comprar encurtidos, chorizo y bacalao. Luego dieron una vuelta por la sección de ropa. Joaquín se estaba probando una chaqueta deportiva cuando se la quitó rápidamente, la devolvió y, dejando a su madre con la boca abierta con la reacción que había tenido, se alejó de aquel puesto precipitadamente sin decir ni media palabra. Comprenderán que leer esto un 8 de diciembre, como hoy, en el que estamos en otra ubicación, que no es aquel parking, pero sí que es verdad que cuando en la organización tuvimos que decidir un sitio para hacer la Feria del Libro Aragonés del 2024 y se los decíamos a los expositores, casi todos nos decían lo mismo: o por favor, en el parking no, en el parking no. Y ya les aclarábamos que no, que aquello eran circunstancias COVID, pero es que además este 8 de diciembre también hubiera tenido que haber mercadillo y no hay, porque por las circunstancias climatológicas, así que es el mejor día para presentar este libro. Gracias por hacer este libro y te dejamos el micro. Bueno, he ambientado... Acércate al micro. Perdona. He ambientado este libro en Monzón, esta novela, porque, bueno, aunque yo nací en Algar de Mesa, como has dicho, un pueblecito de Guadalajara, pues desde los 6 años estoy en Monzón. Primero estuve en Monzón y luego en Huesca. Acércate al micro y mira la cámara, que así te ven allá. Ah, vale. Perdona. No pasa bueno, nada. Pues digo que vinimos desde Algar de Mesa, la provincia de Guadalajara, y primero llegamos a Monzón, porque mis padres eran tejeros, hacían tejas a mano, y ahí en el pueblo, pues durante el verano se hacían las tejas, pero luego en invierno, pues no, como no se secaban, pues había que buscarse otro trabajo. Y mi padre se vino a Monzón. Primero vino él. Y después, como le gustó Monzón, pues decidió que viniéramos su familia, que mi madre y yo, que todavía no tenía más hermanos. Y resulta que cuando llegamos, mi padre no había recibido la carta, él se había venido a trabajar primero y nos dijo que podíamos venir, pero cuando nos vinimos para aquí, él no había recibido la carta y cuando bajamos del tren a las 2 de la madrugada de un 28 de diciembre de 1957, pues nadie nos estaba esperando. Y bueno, fue toda una odisea porque había una niebla tremenda en Monzón y buscando la calle donde teníamos que ir, donde estaba hospedado mi padre, no encontrábamos el sitio. Vamos, con la niebla no veíamos los nombres de las calles. Yo tenía 6 años, como digo, mi madre me decía: Carmina, ¿tienes frío? Y yo le decía: no, mamá, no, todo porque no sufriera ella, porque lo estaba pasando fatal. Bueno, total, que como no encontrábamos la calle, dice mi madre: en cualquier casa que vea luz voy a llamar. Y porque los bares estaban todos cerrados, no podíamos preguntar a nadie, no había nadie por la calle a esas horas, y entonces llamó en una casa que había luz.
y para que nos indicaran dónde era la dirección donde estaba hospedado mi padre para que nos condujera hasta allí. Pero resulta que donde habíamos llamado era un jefe de una empresa de Monzón y llevaba muy poco tiempo aquí, eran catalanes, llevaba muy poco tiempo en Monzón y no sabía dónde estaba la calle. Con que tuvieron la amabilidad de sacar a una niña de su cama y ponernos a dormir en su casa. Y por eso no se me olvida nunca se me olvida aquel detalle que tuvieron con nosotros. Madre mía, qué historia. Sí, bueno, es una historia. Sí, tengo un libro que se titula Las huellas de las tejas. ¿Vale? Y la afición para escribir, porque el libro de Fingida corrupción ya tuvo mucho éxito, ¿la afición por escribir le vino desde pequeña o ya cuando era más mayor y pudo hacer las cosas que le gustaban? Bueno, me vino desde pequeña porque... Acérquese. Me vino desde pequeña porque resulta que después de Monzón fuimos a Barbastro y después de Barbastro fuimos a Abiego. Y en Abiego tenía yo 10 años, mi hermana tenía 9 meses, 9 meses, y mis padres, para poder hacer la teja, pues me dejaban al cargo de ella. O sea, yo me tenía que cuidar de mi hermana y ellos iban a trabajar, a hacer la teja en Abiego, los dos, y yo me quedaba sola. Y entonces, como no tenía cuentos para leer, me los inventaba y me fui inventando cuentos, así es como me entró el interés por la lectura y por la escritura. Porque hay que decir que Carmina, además de escribir estos libros para adultos, también presenta aquí en la feria estos días Atrapados en el planeta, Trume, que es una historia para gente más joven, sí, y que además ha ilustrado Nerea, ¿no? Sí, eso es. Una ilustración muy bonita, ¿verdad? Muy ¿Qué nos puedes contar de la ilustración de este libro? Pues para mí fue todo un reto porque era la primera vez que tenía que ilustrar un mundo fantástico que había salido de la cabeza de Carmina y no de la mía. Era algo, como trata gran parte en el espacio, en un mundo inventado, tenía que ponerme un poquito en la piel de ella. Ella además tenía las ideas muy claras de cómo era ese mundo y bueno, fue todo un reto intentar acercarme a la idea que ella tenía. ¿Para qué edades es este libro de Atrapados en el planeta, Trume? Pues diríais. Desde 8 a 90. Sí, acérquese. Desde 8 a 98 años, ¿eh? Porque es en esa franja estamos muchos. Afortunadamente. Porque es casi como de Julio Verne, o sea, es un libro fantástico, pues en otro planeta. Y me dijo dulcemente mi madre cierto día: aún parece que escucho en el ambiente de su voz la dulce melodía. Ven y dime, ¿qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío? Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en las cartillas? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven aquí, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé la nube de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar, nada le dije, la causa de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó su frente pensativa, se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila: llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá, muerta o viva, si está en el mundo a compartir tu pena y si no a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y noto así que se me ensancha el alma. Con cada paso el mundo es mejor. Descubro la magia en mi interior. Alegría de vivir, siento el latir. La vida es un regalo, vamos a sonreír. Con el corazón abierto y la mente en paz. Cada instante cuenta, vamos a disfrutar. Deja atrás las sombras, el miedo
se fue. Abrazando la luz quiero renacer. Las flores florecen, la risa resuena. Un viaje de amor, mi alma se llena. Alegría de vivir, siento el latir. La vida es un regalo, vamos a sonreír. Con el corazón abierto y la mente en paz. Cada instante cuenta, vamos a disfrutar. Sueños con fe y sin temor. Cada paso es un canto, un acto de amor. La vida es una danza, un viaje sin fin. Celebra el momento, deja que brille en ti. Alegría de vivir, siento el latir. La vida es un regalo, vamos a sonreír. Con el corazón abierto y la mente en paz. Cada instante cuenta, vamos a disfrutar. Hoy el sol brilla, la vida es así. Con alegría en el alma, vamos a ser felices. Cada rayo de luz, cada risa un festín. Alegría de vivir siempre en mí. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Genial. Bueno, muchas gracias por estar aquí, las personas que os habéis acercado. Y muchas gracias por participar, por poneros aquí en la aventura de movernos, de mover el cuerpo, de alegrar el alma. Y estoy muy feliz de estar hoy por aquí para presentaros mi saga, La alegría de vivir. Os quiero contar un poquito. A ver, es que claro, como soy pirueta y soy yo, a veces se me olvidan cosas. Tengo aquí un reloj. Es que si no yo me enrollo mucho y tengo que controlar mi tiempo, ¿vale? Entonces voy a sacar para ver la hora, ¿vale? Ahí, controlando. Bueno, pues, como os decía, soy Anaís Isarre, autora de la saga La alegría de vivir, creadora de la Escuela de Alegría Anaís y Pirueta. Y hoy estoy aquí súper feliz de estar en la Feria del Libro Aragonés de Monzón para poder presentar mi saga. La saga La alegría de vivir consta de 4 libros. El primero es La alegría de vivir, el segundo Cuando aprendas a amar, el tercero Payasea que el mundo lo vea y el cuarto es Que te quiten lo bailao. Son 4 libros que he estado escribiendo estos últimos años. Durante el año 2020 estuve escribiendo el primero, el de La alegría de vivir, y luego un año después escribí el siguiente, al año siguiente el otro y al año siguiente el otro. Me ha llevado 4 años escribirlos. El primer libro que saqué fue relacionessaludables.clown, que lo tengo aquí, que ese fue el primero, y el segundo fue Pirueta es una payasa, que tiene sentido un poquito lo que habéis visto ahora, ¿no? Que ha venido Pirueta. ¿Y el por qué viene Pirueta? ¿Por qué viene Pirueta? Pues porque es muy importante en mi vida personal y profesional. Tiene una parte muy importante en todo ello y tenía que estar. Entonces, estos 2 primeros libros son los que abren la puerta a que cuando yo me decido a escribir, por fin, a materializar esa ilusión de trasladar mis ideas y lo que yo quería contar al mundo, pues trasladarlo a los libros. Y a raíz de ello ya todo esto me abre la puerta, me hace creer que es posible, porque bueno, muchas veces cuando nos planteamos retos que no son cosas que no hemos hecho nunca, de pronto hay que aprender muchas cosas. Y a veces eso nos puede echar para atrás, porque es como, pero si yo nunca he hecho esto, ¿cómo hay que hacerlo?
qué cosas tengo que tener en cuenta, qué es lo que hay que aprender. Y claro, yo me pongo ahí en marcha con todo lo que es aventurarme a escribir, a crear y luego a editar, a maquetar, a editar, a preparar todo, porque me lo he hecho todo yo, me creé la editorial yo y ahora ya tengo 6 libros, pero han sido unos años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y ahora estoy pues dando a conocer, sobre todo dando a conocer mi trabajo y por eso estoy aquí. Os quiero hablar de la saga La alegría de vivir porque es una saga muy importante para mí, es una saga de desarrollo personal y lo que pretendo con ella es ayudar a las personas a encontrar esa alegría de vivir que a veces se nos queda por ahí perdida. Se nos olvida cuidarnos, tenernos en cuenta y disfrutar de la vida. Y yo creo que no hay cosa peor en la vida que acostumbrarnos a no estar bien y tolerar ese no estar bien como la normalidad. Aceptar que no estoy bien, no disfruto mucho, voy tirando, pero y ya. Y de repente nos acostumbramos a eso y pasa el tiempo, pasan los años y siguen los años y aquellas ilusiones que teníamos se han perdido y aquellas ganas de vivir, de disfrutar, se han quedado en algún lugar. Y bueno, yo sentía que eso había que recuperarlo. Es una cosa que yo he estado toda la vida trabajando por ello, en primer lugar para mí, porque yo era una persona que no conseguía encontrar la alegría, continuamente me volvían a suceder cosas que me llevaban abajo y había que volver a remontar. Y además estaba muy enfocada siempre, tengo mucha empatía y siempre he estado enfocada en tratar de que los demás estuvieran bien. Y claro, ahí fracasas totalmente porque ni tú estás bien, ni consigues que los demás estén bien, y ahí nadie está bien, pero tú ahí sigues queriendo estar bien, ¿no? Y es como narices se hace esto. Pues he dedicado todos estos años a encontrar la forma de conseguirlo yo y luego poder ayudar a las personas y decirles, mira, esto va por aquí, esto va por allá, si vas por aquí, si vas por allá, igual, mejor, ¿vale? Entonces, en la saga La alegría de vivir, que es eso lo que hago. En el primer tomo de La alegría de vivir, lo que hago es, en el primer tomo, gracias, en el primer tomo, lo que hago es hablar acerca de cómo funcionamos a nivel mental, sobre todo, y emocional, pero sobre todo en el primer tomo, a nivel mental, cómo funcionamos a nivel de creencias, cómo funcionamos a nivel de pensamientos, de hábitos, cómo nos influyen las emociones y cómo todo eso es una programación interna que tenemos a nivel inconsciente que no sabemos cómo va, pero que nos lleva. Dirige nuestra vida totalmente. No sabemos por qué hacemos las cosas como las hacemos, pero las seguimos haciendo así. Y cuando nos damos cuenta de que no nos están llevando a donde queremos ir, nos sentimos incapaces de darle la vuelta. Y es como, sí, sé que no voy bien, pero ¿y cómo hago para ir bien? ¿Cómo va esto? Entonces ahí pues hago propuestas, aporto herramientas, nuevas formas de cambiar pensamientos. Pues venga, sí. Vale, pues. Hola, buen día. Gracias por haber venido a esta presentación. En primer lugar, desde Gara de Ediciones queremos agradecer a la Feria de Monzón el espacio que hemos ofrecido para poder presentar este libro y acompaño a Juan Pablo Martínez, que igual lle un atrevimiento por la mía parte y presentar una persona que lle más conocida o famosa que yo, porque ha estado, entre otras cosas, un televisivo sería, ¿no? Una persona que ha trabajado en televisión con el programa de Charrin Charran, pero os lo voy a hacer como más sería la presentación y os diré que lle catedrático de Teoría do Señal y Comunicacións en la Universidad de Zaragoza. Ha coordinado los treballos de la gramática básica del aragonés 2021 y es coautor de treballos sobre la situación del aragonés como Aragonese de Aragonese Language in Education in Spain. Que se me perdone el inglés que no es lo mío. Y el aragonés y lo catalán en la actualidad, análisis del Censo de Población y Viviendas de 2011. Así como de artículos y ponencias sobre lingüística aplicada y cofundador de iniciativas como SOFA Aragonés y Ediciones Transiberiano. Ha elaborado herramientas informáticas, correctores ortográficos y traductores automáticos para el aragonés y ha trabajado en la traducción de programas informativos y en otros proyectos
para la enseñanza y la divulgación del aragonés. Desde 2019 a 2022 estío presentador e guionista da sección divulgativa Pizarra e Clarion do programa Charrín Charrán en Aragón Televisión. Desde 2021 é miembro de número de la Academia Aragonesa de la Lengua e actualmente é o director do suyo Instituto del Aragonés. A máis diso, ha feito un montón de traballos moitos relacionados con lo que serían las nuevas tecnologías de informáticas y demás. Iso é ingeniero informático que meten en valor y actualizan lo que é el aragonés para poderlo emplear en la vida cotidiana. Fa un parel d'años, ¿no? Estará que va a traducir o libro de Ignacio Galán. Ha estado reconocido con el Premio Uruguayo de Bronce por el Centro Asturiano de Madrid y con buena cosa de premios literarios, entre los que destaca el Premio Ferran Coronas de Poesía u lo Enriqueta González Rubín de Periodismo. Y autor de lo primer diccionario bilingüe asturiano y inglés-asturiano. Publicó también libros para la mainada como Nel, el corriu que no sabía nalar, y 3 poemarios, Tierra Podre, Patria en Pallabres Menores y Nes ruines de la noche y les hores. Y fundador de Iniciativa Pol Asturiano y de revista literaria Formientu, dedicada a autors jóvenes. En 2017 enchegó la productora Cuatro Gotes Producciones y desde 2022 es miembro de número de la Academia de la Lengua Asturiana. Muy buenas, préstame mucho estar en esta Feria del Libro Aragonés de Monzón y préstame en forma que se llama Juan Pablo Martínez y Chuse Aragüés, quien me faigan un poco de representantes y bueno, y presenten este Cartas en l'Horreo y otras historias, versión aragonesa del original Cartas del Horreo y de historias más, que lleva bueno, pues el libro que axunta a la mayor parte de la mi producción narrativa en los últimos 20 años. Un libro que salió en el año 2019, en pleno andancio del COVID, y que ahora pues tengo la suerte de que va a poder puede llevarse ya en aragonés. Y préstame en forma participar de esta presentación y préstame en forma que saliera este libro, porque hay una forma y una manera de tender pontes entre el aragonés y entre el asturiano. Dos lingües hermanes, lingües que los dos, como bien sabéis, vienen del latín y que por lo tanto tienen muchas cosas en común, pero no solo en el su origen y en esas características, donde también hay trazos, ¿no?, que nos suenen a los asturianos, en el caso del aragonés asturiano y a los aragoneses al revés, ¿no? También hay un conjunto, un par de lingües que también tienen problemas asemejados a nivel sociolingüístico y político, ¿no? Quedamos fuera del estatus de lengua oficial y por lo tanto en el Estado español tenemos lo entá más difícil de lo que lo tienen ya de por sí las lingües oficiales, ¿no?, fuera del castellano. Esto fai que también tengamos que trabajar más juntos. Mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, de muchas décadas, de siglos, podríamos decir, el Estado central lo que fixo foi convertirnos en compartimentos estancos donde non había gran comunicación entre las distintas lingües y territorios. Tenemos que ir arreblagando por arriba de esos muries y haciéndolo con proyectos como este, ¿no?, que vayan y que vengan, que generen sinergias positivas para las dos lingües, y es por eso que me presta este proyecto mucho. Tengo que darles gracias a Chuse Aragüés por lo bien que editó el libro, por lo rápido que lo fixo además. También, por supuesto, a Juan Pablo Martínez, que fixo un traballo pormenorizado, exquisito, en el que tuvimos muchísima comunicación, porque él facíame muchas entrugues, muchas consultas, y ahí víase como Juan Pablo, bueno, pues como en todos los trabajos que conozco que fai por aragonés, y una persona meticulosa, una persona que non se conforma con facelo e pasar el trámite, sino que fai un traballo siempre moi rigoroso, un traballo excelente, e que lo que me confirmen los buenos conocedores del aragonés con los que falé, fixo de esta versión una muy buena versión en aragonés. Aunque me encuentren
este acento tan argentino. Hace 44 años que vivo en Aragón, con lo cual soy pues muy aragonesa. Este libro tenía como fin reivindicar la fortaleza de las mujeres inmigrantes en América Latina. Los hombres también han trabajado mucho, pero las mujeres tal vez fueron las más desconocidas. Entonces, yo lo que quise mostrar fue un poco el sufrimiento de aquella gente que llegaba con la esperanza de encontrar una tierra prometida y al final se hallaron con que la película no era como se la habían contado. Eso por un lado. Luego, en este caso, la familia tiene un encontronazo con el tango argentino y de alguna manera va mejorando su situación económica. Subyacentemente también existe una historia de la protagonista con una relación muy distante con el padre, porque ella no conocía la historia de esa familia hasta que muere el último integrante de esa familia. Por eso el libro se llama Ahora que todos están muertos, porque cuando muere el último, esta mujer de ya 50 y pico de años conoce la historia porque se la cuentan y logra reconciliarse con la memoria de ese padre distante, pendenciero, bueno, un hombre bastante peculiar. Hola, bienvenidos a la siguiente presentación. Una presentación en la que se demuestra que en la Feria del Libro Aragonés encontramos opciones de lectura para todos los gustos, independientemente de si te gusta leer libro largo, corto, cómic, novela gráfica, poesía o casi aunque no te guste leer y te gusta escuchar a un autor que acaba de hacer como un chiste. En este caso, Antonio Cardiel, zaragozano, nos presenta un libro que tienen ustedes en pantalla, que ya pueden ver que es El púgil rebelde, o sea, un boxeador, pero Antonio Cardiel lleva muchos años escribiendo, escribe con la editorial 12 Robles, una editorial con una gran solera, sobre todo en libros históricos, en libros que recrean la historia de Aragón de los últimos tiempos, más bien del siglo XIX, XX y ya lo que empezamos del XXI. Y Antonio Cardiel en esa editorial es un poco como, no sé, con este libro que es como el bicho raro, el que tiene un libro que no es esa historia a la que nos tienen acostumbrados, sino la historia de otro personaje que es Perico. Y él ya publicó en el 2021 un libro que a muchos nos va a recordar a nuestros tiempos de jóvenes, que son Héroes de leyenda, de Héroes del silencio, un homenaje precisamente a esas canciones que nos marcaron toda una época. Luego en el 2023 también publicó Desvanecimientos, que es una novela muy distinta sobre la memoria, sobre la fragilidad, pero hoy, como les decía, viene aquí para explicarnos un poquito más de boxeo. Así que bienvenido, muchísimas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, Olga. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí, vale. Dejo aquí el libro. Celebramos además que acabamos de hacer la segunda edición, gracias a la labor de Javier Lafuente de 12 Robles. Y bueno, es un placer, ¿no?, estar aquí en Monzón con vosotros esta mañana del puente de diciembre. Son 30 años ya de feria, es una cosa realmente increíble, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión. Es la primera vez que vengo a Monzón a la Feria del Libro y espero que no sea la última. Seguro. Bueno, pues nada, hablar de Perico es fácil y difícil a la vez. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí os sonará su figura, porque fue un personaje mediático como ha habido pocos en Aragón, incluso en España, diría, ¿no? A la gente joven quizá les pueda parecer un poco extraño, pero en los años 70 Perico acaparaba titulares de prensa continuamente, no solamente cuando hacía combates, sino en cualquier momento de su vida. Era un tipo muy singular, muy extravagante, muy intuitivo y daba mucho juego entre los medios de comunicación, no solamente en prensa, sino también en radio, en televisión.
En aquellos años, que solamente había una cadena de televisión o dos, la 1 y la 2, Perico era un habitual de los magazines de sábado. Por ejemplo, con José María Íñigo estuvo muchas veces en televisión, hizo muchas entrevistas. Él dijo una vez una frase que a mí me hizo mucha gracia cuando la encontré. Él dijo literalmente: me conocen hasta las hormigas, soy Perico Fernández. Bueno, decir esto demuestra un gran ingenio y un gran sentido del humor. Le conocían hasta las hormigas y es verdad. Yo cuando me puse a investigar su figura para escribir el libro, estuve como aproximadamente un año y acabé casi cansado de encontrar artículos en prensa local, prensa nacional, prensa deportiva, en revistas del corazón. Salía en todas partes, ¿no? Era un fenómeno realmente muy singular que hoy en día lo podríamos comparar con deportistas de la talla de, pues Fernando Alonso o Rafa Nadal. Era un nivel de popularidad incluso yo creo que un poco mayor, porque en aquella época no había más que televisión y radio, no había redes sociales, no había las canales de televisión que hay hoy en día, YouTube, todo eso, y su nivel de popularidad era realmente sorprendente. Yo no sé cuántos artículos pude recabar de Perico y cuántas entrevistas, pero tengo carpetas ordenadas por años y por prensa y tengo en el disco duro no sé cuántos gigas, ¿no? de material de Perico. Entre el 74, cuando él se proclama campeón de Europa, más o menos, y el año 80, cuando pierde un europeo en Bilbao contra un boxeador francés, Kim Puani, esos 7 años, que son los de su máxima popularidad, es, ya os digo, el periodo de presencia de Perico básicamente en la prensa, y es el material que yo básicamente utilicé para escribir la biografía. Básicamente está escrita a base de artículos, de entrevistas que le hacían, que es el 80% del material que utilicé luego para escribir. Luego hubo otro aspecto de la investigación que a mí me pareció también importante y singular, que era la entrevista personal a las personas que lo conocieron. Y dentro de este espectro de personas que lo conocieron, me hizo singular gracia entrevistar a sus rivales, aquellos boxeadores que habían peleado con él. Claro, cuando tú lees la crónica de un combate en la prensa, encuentras casi siempre pues, una serie de lugares comunes, ¿no? La descripción de un combate. En el asalto 1 Perico está tanteando con su rival, en el 2 hay un momento que ataca, en el 3 ping-pong, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que sí que vas teniendo información, pero luego a la hora de recuperarla es costoso. Mientras que un libro en papel, el famoso libro en papel que parecía hace 20 años que iba a ser derrotado por el ebook o por las nuevas tecnologías, yo creo que en este sentido ha salido fortalecido. Sí. Cuando hay escritores como tú que se preocupan de revitalizar la vida de personajes que han formado parte de la vida de muchos, y editoriales como 12 Robles que tratan con mimo toda esa información para servirnosla en un libro como este, ¿no? Exacto, no sé, yo en ese sentido quiero reivindicar el papel, el libro y también la prensa. De las presentaciones, estamos en estos 30 años de la Feria del Libro y la verdad que en un buen ambiente, porque esta carpa, aparte que nos da calor, como siempre nos ayuda a adentrarnos en este mundo de las letras y la literatura. Me ha tocado hacer una presentación, me han comentado hace un momento, hace esta presentación, y afortunadamente me había leído el libro y además conozco mucho al autor, con lo cual, que es un buen amigo, con lo cual no es ningún problema poder presentarlo. Primero, agradeceros aquí vuestra asistencia, por supuesto, a nuestro editor, José Luis Añaños, de Editorial Pirineo. Hay que recordar que es una editorial que con 32 años ya de vida, que tiene más de 300 títulos y bueno, tanto Paco Martí como yo, pues ahí es donde hemos publicado la mayor parte de nuestra obra. Agradecer también a Carlos Plana, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca, lo tenemos ahí con nosotros, su familia,
gracias también, un buen amigo, y a todos los que estáis aquí con nosotros, lectores y amigos. Paco Martí fue profesor de instituto, su último destino fue el Instituto de Balaguer, luego también estuvo en el equipo de asesoramiento pedagógico durante 10 años, también en Balaguer, pero es un hombre enamorado de la Ribagorza. Vive actualmente con su esposa, que también la tenemos aquí presente, en Graus, y lo cierto que realiza una gran labor en pro de nuestro patrimonio. Experto en románico, pero no solamente en románico. Si alguien quiere saber de románico, que hable con Paco Martí, pues una persona que conoce no solamente el contexto, la época, cómo se elaboró. No olvidemos que la Ribagorza es una de las comarcas que tenemos en el norte de España, donde está la mayor parte del románico, más románico. Y su sobrina, que tenía fama de santa. Bueno, hay una serie de hechos que él cuenta, algunos reales, otros posiblemente pudieron ser invención y por intereses de personas de la época, pero lo cierto que es una historia interesante. Gracias a José Antonio por sus palabras. No hay cómo hacer presentar siempre las cosas a un amigo, que es la manera de quedar bien, ¿eh? Siempre hay que procurar y eso cuidarlo mucho. Bien, muchas gracias a todos y os voy a explicar un poquito de qué va este libro. Es un libro, yo diría que algo diferente. Diferente de lo que estamos habituados. Generalmente la gente espera de mí libros sobre historia, sobre arte, el románico preferentemente, pero también de otras épocas artísticas. Y en cambio este libro es otra cosa. Es un libro de historia. Es un libro de historia del siglo XIX, pero de historia, como ha dicho muy bien José Antonio, de historia novelada. La historia siempre está llena de santos y héroes y grandes hombres. Estos no, estos son gente corriente. ¿Qué son? Humanos, muy humanos. Me llamo Dionisio Platel y soy editor en Taula Ediciones. Vengo a presentar un libro muy curioso de un poeta nacido en Bujaraloz en 1869. El libro se titula Romancero popular de la Revolución y otros textos de Juan Usón, Juan Onus. Juan Usón Calvete nació en Bujaraloz y fue poeta y librero de viejo. El volumen que vengo a presentarles es como excusa para publicar este libro. Tomamos El romancero popular de la Revolución, que es un libro que se publicó en 1937. Les voy a mostrar la portada. Es este libro de aquí, y era un libro muy chiquitito. Entonces se escribió en plena guerra civil. Son unos romances, unas poesías breves, alusivas todas a la guerra civil. Cuando lo escribió Juan Usón ya tenía 64 o 65 años, le pilló mayor la guerra. Entonces, cuando encontré el libro, porque yo lo iba buscando por el dibujante, porque a mí me gusta mucho la historieta, Juan Usón era amigo de un dibujante que se llamaba Daniel Masgoumier y Pena, que es el ilustrador de la portada, y cuando conseguí el libro por el dibujante me llevé una grata sorpresa. ¿Quién es este señor Juan Usón? Entonces empecé a investigar y vi que había hecho muchas cosas. Entonces decidimos hacer no solo la edición del romancero popular de la Revolución, unos textos anarquistas, sino que hicimos una antología de toda la obra de Juan Usón para reivindicar un poco su trayectoria. Entonces el libro está compuesto de tres partes. En primer lugar, hablamos de Juan Usón, de toda su vida, su trayectoria. Luego hay una breve biografía del dibujante, Daniel Masgoumier y Pena, que fue amigo de Picasso. Este dibujo está hecho por Picasso, era de los componentes dels Quatre Cats. Y luego hay una antología completa de textos de Juan Usón, que son el grueso del libro, que hace un total de unas 250 páginas, más o menos, de textos todos de Usón. Entonces, Juan Usón es un escritor autodidacta, nacido en Bujaraloz de una familia muy pobre de obreros, de labradores, y con 13 años le mandaron sus padres a servir a Zaragoza.
Pasó por varios empleos hasta que, cuando contando con 15 años, él por su cuenta y riesgo decide irse a Barcelona, donde estaba un hermano mayor, y fue a Barcelona andando. En Barcelona aprendió el catalán de manera autodidacta y se inició en la literatura mandando espontáneamente pequeñas colaboraciones a las revistas La Campana de Gracia y La Esquella de la Torracha. Vemos en estas poesías cómo es el pensamiento de Juan Usón en esos momentos, porque gracias a su literatura vemos la evolución de su vida, nos cuenta un poquito su vida. Incluso hay un momento en el que Juan Usón desaparece de la prensa y un amigo suyo piensa que ha fallecido, y en otra revista cuenta el hecho de que Juan Usón desaparece de la escena porque, obligado por la penuria laboral, porque la habían despedido de su trabajo, él era marmolista, y como empleaba muchos ratos de su ocio y de su trabajo a escribir poesías, los dueños de la empresa donde trabajaba le echaron a la calle. Entonces él pidió trabajo al director de La Esquella de la Torracha y se lo denegó, y se apuntó de voluntario a la guerra de Cuba. Estuvo en Cuba 2 años, lo pasó bastante mal. De hecho, hay unas poesías suyas, Resabios cubanos, que publicó más tarde. Bon dia a tothom. Lo primero, gracias a esta masiva afluencia, como no esperaba menos. Somos, muy bien, saluda al señor de CEIMO. Baila un poco, baila. Ah, señor de CEIMO. Qué tío, macho, con su fachaleco. Bueno, somos miembros del colectivo Mala Vida y la editorial Cornoque, que además este año cumplimos 30 años editando tebeos, igual que los años que tiene la feria, y estamos Javier Blanco, buenos días, Santi Blasco y Xcar Malavida, que soy yo. Vamos a presentar rápidamente algunas de las novedades que hemos publicado este año, porque este año hemos publicado bastante mandanga. Ayer estuvieron los compañeros presentando las novedades un poco más de adultos, y hoy vamos a presentar un poco más lo infantil, ¿vale? Santi es el más infantil de todos. Santi, que es el más infantil, ha publicado un libro que se llama Cuestión de tiempo, del que nos va a hablar ya. Pues este es un tebeo, es el 4º que saco de los animales de la granja, que en este caso viajan en el tiempo. Van siguiendo al pato, que como siempre el pato es el más sinvergüenza de todos, porque a todo el mundo le he corrido un pato alguna vez. Y se quiere adueñar de los imperios antiguos. Te voy a preguntar, como si fuera un programa de esos de literatura. Por favor, esos señores. Los he visto entrar y digo, es que ya verás cómo la van a liar esos dos. Es que la van a liar, siempre tienen que liar a esos dos. Ya vale, ¿no? Que estamos aquí trabajando, que estaba hablando una cosa seria. Viene el Lord del Taburete, que se cree que son Pepe Villuela. Bueno, te voy a preguntar así en serio, como si fuera un programa de Sánchez Dragó. Es broma, perdone. Evidentemente es broma, O sea, ¿diría usted que su obra va sobre un tocino que persigue a un pato? Sí, pero como tampoco tengo nada interesante que decir, voy a repartir caramelos a los asistentes. Bueno, muy bien. Bueno, una señora tuerta, muy bien. La del taburete. La jornada transcurre con tranquilidad. Y ahora mi compañero Javi Blanco nos va a explicar su tebeo con el fabuloso título de La Patrulla Baturra. La Patrulla Baturra, las aventuras del primer grupo de superhéroes aragonés. Todo parte de una bonita excursión al pueblo de Trasmoz, donde se desata una antigua leyenda por la que se libera un ser maligno que lleva años allí encerrado, y a su vez se liberan los grandes héroes de Aragón, que a través de los chavales del autobús escolar pues adquieren sus poderes, y son nada más y nada menos que María Moliner, Ramón y Cajal, Alfonso I, Goya y Agustina de Aragón. A partir de ahí ya se monta un maravilloso grupo de chavales con superpoderes, y en Zaragoza empiezan a combatir a ese ser maligno. Se enfrentan a monstruos de 3 cabezas, a un siluro gigante, y todo
en entornos tan emblemáticos como la Plaza del Pilar o los puentes nuevos de la Expo. Una maravilla para todos los públicos, desde que se empieza a leer hasta que se te olvida, como dice siempre Xcar. Y qué más decir de un TVO que, llamándose La Patrulla Baturra, que no puede tener nada malo. Voy a hacer la pregunta intelectual, ¿vale? ¿Diría usted, señor Javier Blanco, ¿diría usted que La Patrulla Baturra es una obra que va de una patrulla que es baturra? No puedes estar más en lo cierto. Se la ha pensado el tío, ¿eh? Está dándole un poco rollo Quintero, ¿sabes? Cuando tienes razón, queda bien. es verdad. Un rato callado. Es que sí, las pausas siempre dan un dramatismo que... Joder, yo estoy dramatizado total. Bueno, y para terminar, también hemos publicado 2 libros para protolectores, para nenes y nenas que todavía no leen, que van rimados y en mayúsculas. El primero es El Sistema Solar, qué fantástico lugar, protagonizado por Lara, que está ahí, es la protagonista del cuento. Es una niña que se hace una nave espacial de cartón y va por el Sistema Solar, conociendo todos los planetas, todos los satélites. Está basado en hechos más o menos reales. Por ejemplo, lo de que es una niña que se llama Lara es verdad, todo lo demás ya no, pero bueno, más o menos la mitad es verdad. Y eso es un cuento muy guay para contar los papás o los yayos a la chavalada. Por favor, las preguntas luego, ¿de acuerdo? Cuando haga ronda de preguntas. Espero que cuando haga rondas de preguntas, por favor, ¿se puede usted callar, señora? Señora, por favor, atienda un poco, que estoy diciendo cosas importantes. Es que está usted aquí como si esto fuera el bingo. Cuando haga ronda de preguntas al final, espero que usted levante la mano y pregunte, ¿me puedo ir ya, por favor? Yo creo que quiere otro caramelo. Venga, otro. Cuidado, no le saques el otro ojo. Se la daba a su novia, claro. Ay, es iba teledirigido. Porque esa es Santi mi novia. nos y quiere, esa también, pero nos más quiere contar que imaginaria. tiene novia. Sí. Bueno, y luego hemos hecho también, que este lo he hecho yo, Pepa Pera, la caca viajera. Que es una caca que se llama Pepa Pera y que viaja. es viajera. ¿Lo habéis entendido? ¿Diría Sí. usted que su caca viajera hace viajes? En efecto. Pausa dramática, queda guay. Pausa Sí, dramática. lo voy a usar a partir de ahora. Otra pregunta intelectual, ya que son 2, una pues cada uno. Puede ser que... También has hecho pausa dramática para la pregunta, vale. Claro, no, es que queda bien para todo. Venga, va. Puede ser que estos libros además estén rimados, y si es el caso, ¿qué tipo de rima? ¿Dodecasílabo o...? Para objetos rimados, hasta ahí puedo leer. Sí, están rimados. Se me está ocurriendo que lo de la pausa dramática, yo os recomiendo, a partir de ahora yo lo voy a usar para muchas más cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando estéis intentando iniciar una relación afectiva con una persona... por eso no me hablas. Hay que pedir consentimiento tácito, no consentimiento normal. Consentimiento tácito, que es el bueno. Entonces tú, por ejemplo, a un muchacho, a una muchacha... Regalas una tacita. Le dices, María Luisa, ¿podría espacio en hueco para lo que tú quieras contigo? Y en ese momento, María Luisa, que haga el silencio la pausa dramática, que queda muy bien. El otro, Luis Alfredo, estará con la gota de sudor. En ese momento, muy bien, eso sí queda ahí. Queda muy bien. Darle un poco de tensión. Entonces, si dices sí, a turrón o no, la pausa dramática aporta. Mira, este señor está de acuerdo. Lo voy a usar a partir de ahora. Muy bien. Pues nada, ya sabéis que podéis comprar nuestros libros y TVOs ahí detrás. No os escapáis nadie. Podéis hacer preguntas. Y ahora ronda de preguntas. Por favor, que alguien pregunte. ¿Alguien quiere un caramelo? Que a mí me gusta siempre acabar la charla, si es posible, con preguntas. Por ejemplo, pero es que no tienen que ser cosas sobre los libros porque eso igual no es interesante. Pero podéis preguntar cosas como ¿qué tal está tu madre, Carlos? Oye, Carlos, está bien. ¿He cerrado el gas antes de salir de casa? No lo sé. Igual lo sabe María José, que es tu novia. Que ahora como tienes novia... Sí. María José, ¿se ha dejado el gas abierto? ¿Tú que has salido esta mañana? No. Vale. Más preguntas. ¿Qué hora es? Es buena pregunta. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece la nueva película esa de la Guerra de las Galaxias? ¿La has visto, Carlos? No la he visto. Vale, venga, preguntas. O la mejor de todas, que la va a hacer esta señora, que es, por favor, ¿me puedo ir ya? ¿Alguna pregunta? Pero levanta la mano primero, un poco de educación.
¿Todos? Pausa dramática. Bueno, pues mira, por ejemplo, ¿te dejamos repetir la pregunta ahora con micro? Hola. 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 Está siendo demasiado dramática. ¿Qué superpoderes tienen los Qué bien se le está personajes pasando de la Lara, Patrulla Baturra? Pues mira, en el caso de Ramón y Cajal, evidentemente es un científico, es listo y aparte, como poca gente sabe, también era un reputado culturista, promotor del culturismo en España y por tanto aquí es muy fuerte. Pero no puede utilizar las dos cosas a la vez, o listo o fuerte. Por lo que sea, no suele ser muy común que se dé todo a la vez. Sin embargo, nosotros podemos ser a la vez flojos y tontos. Sí. Que eso lo tenemos. Eso es otra combinación distinta. Tenemos, por ejemplo, Goya, que proyecta un montón de ilusiones súper maravillosas y que pueden ser sólidas y utilizarse durante cierto tiempo. Buenas rimas Goya. Goya tiene buenas rimas, sí. Tiene buenas rimas, era un gran rimador. Agustina de Aragón, como buena cañonera, pues se encarga de proyectar y lanzar todo lo que se le pone a tiro. María Moliner es una chica listísima y que es la que organiza a todos los demás. Alfonso I, como buen batallador, pues evidentemente es un guerrero, es un batallador. ¿Y quién me falta? Pues no me falta ninguno, ya están todos. Ya están todos. ¿Alguna pregunta en concreto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere caramelos? ¿Quién quiere caramelos? ¿Tú quieres caramelos? Pregúntala de si me podría y acabamos. No. ¿No te quieres ir? ¿No te quieres ir? Mira, ya que dice... Pues seguimos. Ya que dice Javi lo de Ramón y Cajal, yo tengo una pequeña batalla personal. Yo os la comento a ver si entre todos hacemos presión. A mí me da mucho por culo que en Zaragoza le hayan puesto una estatua a Ramón y Cajal y solo se le vea la cabeza de cuando era viejo y calvo. Siendo que Ramón y Cajal era culturista y tenía un cuerpo como Arnold Schwarzenegger, ¿por qué no le podían poner una estatua, el tío, cuerpo entero, en calzoncillos, así, súper mazado como estaba el tío? Y cuando venga la gente a Zaragoza dice, pero bueno, ¿y este tío quién es? Y le dices, premio Nobel. ¡Un científico! ¡Un premio Nobel! Eso queda súper guay, ¿a que sí? Además tenía el tío llevaba bigotico de estos de forzudo. Madre mía, si es que no se puede molar más. Sí, una pregunta por allí. ¿Me podría? Espera, que te traen el micrófono. Te pasan el micrófono. ¿Qué estrategias utilizáis para empezar un cómic, una trama de un cómic? ¿O solamente es pasarlo bien? ¿O hay una trama determinada en el cómic? Perdona, pero no estoy oyendo nada. ¿Qué digo? ¿Qué estrategias utilizáis para empezar y acabar un cómic? ¿Estrategias? No entendemos nada. Nada, vale, estupendo. Comprendido. ¿Estrategias para qué? ¿Para hacer un cómic? Sí. Pues hacerlo. Sí, eso seguro. No he entendido la pregunta. El hilo ¿qué es lo que te motiva? Empezar el hilo del cómic y terminarlo. Bueno, pues básicamente ¿Cómo haces los cierres de los cómics, por ejemplo? Para hacer un cómic, básicamente la estrategia es como para casi todo en la vida. Un día digo, voy a hacer un cómic. Lo hago y ya está hecho. Igual que, por ejemplo, para desayunar. Voy a desayunar. Desayuno y ya he desayunado. Sí. La estrategia, básicamente... Es verdad que la mayor parte de la gente... La segunda parte no la hace. La mayor parte de la gente dice, yo voy a hacer un libro, tengo yo una vida para contar, y se acaba ahí la movida. Nosotros tenemos el rollo de que decimos, lo voy a hacer y lo hago. Básicamente, además, como se ve que somos bastante tonticos, eso es verdad. Pensamos lo justo para no cagarnos encima y decimos, ¿y ahora qué hago? Pues vamos a hacer un cómic. De hecho, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la editorial y todas las noches antes de dormir mandamos un WhatsApp que dice, hoy tampoco me choca acá encima. Bien, y lo celebramos. Hay veces que Javi, por ejemplo, ayer no lo mandó. No sé qué pasó. Por lo que sea. Por lo que sea, no lo mandó. Venga, que ya vale, que ya nos podemos ir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pregunta tú lo de ¿me podría? Sí, vete, tira por ahí. Pero creo que quieres un caramelo. A ver ese vino, que yo presento porque me den vino. El programa Poesía para Llevar, un programa institucional que nos acerca la poesía a todos los centros educativos y que por lo tanto es una ventana de la poesía al mundo. Solamente, de verdad, Silvia, tú como representante de otros muchos compañeros que están aquí y sobre todo como cabeza visible que hasta ahora, casi tantos años sin vernos, eras la mano visible que nos acerca esa poesía
semana tras semana. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por posibilitar este programa que nació con Leer Juntos, con Carmen, con Merche, que cuando hay una historia bonita detrás, si el lema de este año son los primeros 30 de muchos más, pues los de Poesía para Llevar son los primeros de incontables, porque además se multiplica todo. Tú nos lo explicarás ahora, cuántos centros y a cuántos llega. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias a la Feria del Libro por invitarnos, por el premio y por dejarnos aquí que expliquemos un poco qué es Poesía para Llevar. Como muy bien ha dicho Olga, aquí estamos muchísima gente, entonces yo voy a hablar, pero voy a hablar en representación de los 130 centros de Aragón que están este año en el programa y de todos los que han estado en años anteriores. Estoy aquí como representante. Lo primero de todo, Poesía para Llevar lleva muchísimo tiempo funcionando, no tanto como la Feria del Libro de Aragón, pero ya llevamos 20 años, entonces lo primero de todo a lo mejor que tenemos que hacer es explicaros un poco qué es Poesía para Llevar, de dónde surge Poesía para Llevar y cómo funciona Poesía para Llevar. Seguramente no puede haber mejor sitio para explicarlo que una feria del libro, porque la poesía está muy vinculada con todo lo que tienen que ver de los libros. Para eso os queremos leer los primeros versos de la presentación de este año, que son de la polata Wisława Szymborska, que dice: la poesía, ¿pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Entonces, ¿qué es Poesía para Llevar? Pues Poesía para Llevar es un programa, proyecto, red educativa de Aragón, de difusión de la poesía en Aragón, de creación y expresión literaria, que se da en centros educativos de Aragón y que lleva ya más de 20 años de funcionamiento. Su origen fue el padre poético, que siempre lo decimos, en este caso fue Julio Moreno, cuando era bibliotecario de la biblioteca de Líes bajo Cinca de Fraga. Aquí podéis ver a Julio cuando empezó con los primeros años de Poesía para Llevar, y desde ahí, desde Líes bajo Cinca, la poesía, gracias a los profesores, porque este es un programa que ha vivido de los profesores y del entusiasmo que teníamos cada uno de los que participamos en el programa, se ha ido difundiendo a otros centros de todo Aragón. Así que de esa difusión, igual que Carmen Camacho dijo que cada semilla contenga un bosque, pues si cada semilla contiene un bosque, cada centro de Poesía para Llevar ha contenido multitud de centros más. Así, en el curso 2018-2019 crecimos, nos convertimos en programa oficial de la DGA y participamos ya en Poesía para Llevar 75 centros públicos de Aragón, centros públicos, IES y centros de adultos, hasta llegar al momento actual en el cual somos 130 centros, que dicho así parece que no sea mucho, pero es el 75% de los centros de Aragón participan en el programa. Aquí podéis ver además los diferentes carteles poéticos con los que enunciamos cómo ha ido evolucionando Poesía para Llevar, y podéis ver el de los 130 años, que está también en pictos, porque lo que sí que entendemos es que la poesía puede parecer un lenguaje difícil, pero tiene que llegar para todo el mundo y tiene que ser comprensible para todos. Entonces, si pasamos podéis ver también todos los centros que participamos en Poesía para Llevar. Este es el número especial de presentación de este año, que vistos así parecen muchísimos y son muchísimos, pero los vamos a desglosar un poco para que veáis. En la siguiente diapositiva podéis ver todos los de Huesca, que son muchos, que además, ya que fue Huesca donde se inició, pues estos son todos los centros que hay. Todos los de Teruel, que están en la siguiente diapositiva, que somos unos pocos menos. Teruel existimos, pero siempre se nota ahí. Y luego, pues por supuesto, Zaragoza, que hay muchísimos, pero bueno, es para que veáis un poco también que estamos de todo tipo de centros y en todo se difunde lo que sería la poesía. ¿Y qué es también muy importante en esta difusión de la poesía? Pues algo que es muy importante, como podemos ver en la siguiente diapositiva, es que desde todos estos centros tan diferentes se intenta trabajar la poesía en los CEPAs, que son los centros de adultos, pues como la expresión de un alumnado muy diverso. Os hemos puesto aquí un poema que mandó el CEPA de Daroca, que en el CEPA de Daroca trabajan con el alumnado
es de la cárcel de Daroca. Entonces, muchos de los comentarios que aparecen en esos poemas son comentarios de ellos, de las reflexiones que les aparecen. También las escuelas de arte, la Escuela de Arte de Huesca lleva ya mucho tiempo estando en Poesía para Llevar. Los centros públicos de educación especial, como hemos dicho, la poesía llega a todo el mundo. Y aquí tenemos un comentario del Centro Público de Educación Especial Ángel Rivier, que nos dicen que están encantados y emocionados porque nuestro programa cada día está gustando más, que pasan los poemas a pictogramas, para que todo el mundo pueda leer la poesía, llega a todo el mundo, y por supuesto las actividades que se hacen en los diferentes centros de IES y CPIs, es decir, poesía para todos los que lo quieran leer, no hay diferencias ni de edad, ni de capacidad, ni de nada. La poesía llega a todo el mundo con Poesía para Llevar. ¿Cómo se difunde la poesía? Que a lo mejor esa es una de las preguntas que se hace siempre. ¿Lo hacemos como un libro? No, realmente lo hacemos como si fuera un coleccionable. Entonces, cada semana se publica, cada uno de los centros publica un poema elegido por los centros participantes. Y esto es muy importante porque tienen que ser los centros los que eligen el poema y además son los alumnos los que lo comentan, los que deciden qué poema es el que quieren que salga y cómo se difunde. Si veis el funcionamiento, somos muchos centros, la manera de explicarlo es siempre con una reunión inicial, pero luego además todo el mundo sabe cómo tiene que funcionar y cuando ya lo sabemos es simplemente enviar los correos y ya llega el poema para los centros. ¿Y qué pasa cuando llega un poema a un centro? Pues pasa algo parecido a lo que hay aquí ahora mismo. ¿Qué necesitamos con la poesía? Necesitamos que se exponga, que se vea, que haya expositores como los que tenemos aquí. Así que en todos los centros nos encontramos con que la poesía se difunde a través de diferentes tipos de expositores y rincones poéticos. Los 130 centros que participan en Poesía para Llevar tienen un expositor o un rincón en el que pueden encontrar esa poesía y como podéis ver además son todos muy diferentes. Tenemos sillones, tenemos árboles que crecen, tenemos paletas que lo recogen y tenemos incluso cajas sorpresas. Tenemos también árboles, tenemos ollas en las que se cocinan esos poemas a fuego lento. Tenemos también una pequeña food truck en la que la comida se puede llevar. Un pantarica, un señor que repartía los poemas, un tren que sube en Sabiñáñigo, marcando ese tren de Canfrán que viene, en el que se va recogiendo la poesía. Tenemos la poesía por las nubes, tenemos poesía en los bares también y tenemos en botellas, porque la poesía es tan necesaria como el agua que bebemos. Tenemos diferentes degustaciones e incluso vais a poder ver ahora, bueno, toda la comida, uno de los centros hicieron un bar poético e invitaron a todo el mundo a que se pasaran a tomar ese vermú. Aquí lo tenéis, compañeras, compañeros, tenemos un bar e indican cuándo pueden pasar a coger todos esos poemas. De todos estos rincones poéticos, cuando ya está la poesía, ¿cómo se difunde también? ¿Cómo sigue? Ahora ya los alumnos y las alumnas ya saben dónde está su expositor, ya saben dónde está su rincón y entonces a partir de aquí pueden ir a coger los poemas todas las semanas, pero no solamente se cogen los poemas, sino que se leen en clase, porque la poesía hay que leerla, se preparan actividades de creación poética, se difunden los poemas, se dejan que se lleven a casa para trabajarlos, también para que se lean en la familia, y se intentan hacer actividades de formación, porque si los hombres no somos una isla, que decía el poeta, desde luego los centros de poesía tampoco, así que intentamos muchísimas veces trabajar todos juntos y difundir la poesía en red o con actividades diferentes. Y además, por si alguien no se hubiera enterado tampoco, otra de las cuestiones que también solemos hacer es presentaciones, porque la poesía sale de las aulas y baja a la calle para que todo el mundo pueda oírla, leerla y degustarla. Incluso, como vais a ver en la siguiente diapositiva, durante la pandemia se hicieron presentaciones. Como era un momento en el que no nos podíamos unir, uno de los centros se le ocurrió coger los versos iniciales que hablaban sobre cómo las llaves abren 1000 puertas y todos los alumnos de ese centro mandaron fotos de llaves de sus casas que abrían puertas para que la poesía entrara y para que estuviera allí.
¿Cómo se difunde la poesía? ¿Cómo nos organizamos tanta gente que trabajamos en poesía para llevar? A través de ruedas. Desde que somos programa oficial de la DGA era casi imposible que todos los centros leyéramos los poemas de todo el mundo. Así que no nos quedó más remedio que pensando, ¿verdad?, organizarnos a través de ruedas y que esos poemas pudieran leerse por círculos. Eso no significa que si alguien quiere leer el poema de otra rueda no pueda solicitarlo o pedirlo o verlo en el blog, que es donde lo tendríamos. Pero la organización sería así. ¿Vale? Os estamos contando ahora un poquito eso, cómo cocinamos todo lo que sería la poesía, cómo lo organizamos, cómo se preparan los envíos de los poemas, qué se hace, pero ahora viene a lo mejor lo que os estáis preguntando, lo más importante. ¿Qué leemos? ¿Qué es lo que se lee en los programas de poesía para llevar? En la poesía para llegar, pues se lee sobre todo poesía aragonesa en castellano, poesía escrita en las lenguas de Aragón, poesía en otras lenguas, poesía actual, poetas y clásicos. Aquí para la feria hemos preparado, que está muy bien encuadernado, ya que la feria cumple los 30 años, un especial de poesía para llevar en el que se recogen 30 poetas de Aragón, es decir, 30 poetas que representan un poco lo que se ha ido leyendo en poesía para llevar y lo que se podríais encontrar también aquí en la feria. Pero por recordar, como aquí no nos cabían todo, una selección de 30 siempre es muy difícil, pues aquí tenéis poesía actual y clásicos que se ha leído, pero en la siguiente diapositiva tenemos toda la poesía aragonesa que hemos ido leyendo a lo largo de estos años, primero en poetas, pero ya hablamos de poetas, pero en la siguiente presentación vais a poder ver a toda la poesía que se lee también de mujeres, por ejemplo, Trinidad Ruiz Marcellán, que leímos 2 poemas de ella, que está aquí, María Pilar Martínez Barca, Marta Domínguez, Estela Puyuelo, la pregonera de la Feria del Libro, también leímos 2 poemas de ella. Es decir, que la poesía aragonesa se intenta siempre que esté muy, muy presente en poesía para llevar. También leemos poesía en aragonés, por supuesto. Podéis ver también muchos de los nombres conocidos, como Victoria Nicolás Minué, Ana Tena, Ángel Conte, Severino Pallaruelo, y poesía en catalán. Un poquito menos, hay muchísima menos representación, pero suele aparecer también el concurso de poesía. ¿Sobre qué leemos? Pues es que la poesía tiene muchísimos temas. Entonces, dentro de todos esos temas, podemos leer sobre el amor, sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre la fraternidad. Hemos hecho especiales también de guerra y paz. Hemos tratado en la poesía, porque en la poesía cabe todo, el medio ambiente, la salud mental, la educación, las nuevas tecnologías. Se ha hecho una revisión de los clásicos y así un soneto de Garcilaso de la Vega, que yo creo que Garcilaso nunca se hubiera imaginado que uno de sus sonetos se pudiera leer como El abandono animal, se leyó así. Hemos leído también sobre las nuevas tecnologías, sobre la sociedad. Hemos leído, por supuesto, muchísimo Ángel Guinda, el poema de Cajas. Tengo un compañero que contaba un día que se encontró que su hijo tenía este poema guardado en su habitación, un adolescente de tercero de la ESO, y cada cierto tiempo lo leía y le decía, ¿pero qué haces con ese poema? Y dice, es que me gusta mucho, y entonces lo tengo que leer. Hemos leído también, o más bien diría, ¿cómo leemos? Pues leemos preparándolo con mucho mimo desde los centros. Por ejemplo, este poema de Mar Blanco, que fue un número 1 de poesía para llevar, desde el centro en el que lo prepararon, que fue el IES Virgen del Pilar, prepararon un mural, hablaron con Mar, incluso crearon un poema que tenía que ver con el poema que aparecía en la cara, y luego le llamaron a sus encuentros de poesía, porque lo bueno que tiene Poesía para Llevar es que desde lo que es la colección salen muchas actividades que son de creación, de difusión.
Bien. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, lo primero. Y nada, pues vamos a empezar con la presentación, que por eso estamos aquí. A ver, un poco, ¿vale? ¿Quién soy yo? Soy Daniel Pirla, aparejador, pero me autodenomino como maestro de obras. En 30 años de profesión he visto de todo. No acepto la decadencia como dogma. Y os leo la definición de aparejador, que es bastante curiosa, que la tengo aquí en el libro. Definición de aparejador. Persona que prepara o apareja. Definición de aparejar. Preparar, poner el aparejo. Definición de aparejo. Aparato o preparación. Definición de preparar. Prevenir, disponer de una cosa para que sirva a un efecto. Este juego de definiciones en bucle ilustra muy bien mi profesión, mi carácter y este libro. ¿Por qué estoy aquí? Toda mi vida profesional he estado esperando en secreto a alguien que diera la talla. Al no encontrarlo, he tenido que sintetizar 2 industrias, inmobiliaria y construcción, en este libro. Sé mucho de proyectos y obras. Y ahora puedo darte todo ese valor. Cuando alguien se hace una casa, todo se va complicando sobremanera. Y nadie te ayuda de verdad. Te conviertes en un cliente rehén. Por eso te ofrezco un método distinto que te protege y te pone al mando. Todo está muy enredado y complicado, quedando poco tiempo para lo importante, cuando en una sociedad avanzada debería ser al revés. Es la inversión más importante de tu vida, la casa. Los profesionales encargados del diseño y la construcción de tu casa deberían facilitarte los pasos, no entorpecerlos y subir los precios. Realmente no están pendientes de tus necesidades, están pendientes de captar al cliente y una vez lo tienen, y hacen lo que más les conviene. ¿Qué hago? Ayudo a las personas a hacer su casa sin problemas mediante un modelo ancestral y moderno que funciona. ¿Cómo lo hago? Mediante el método que presento en el libro, una consultoría para explorar las posibilidades y un acompañamiento para equilibrar la manera de hacer tu casa. ¿Qué conseguirás? Evitar problemas, crear eficiencia y ahorro. En definitiva, se trata de equilibrar las restricciones contrapuestas, alcance, plazo, coste y calidad, a través de una correcta gestión de los riesgos y los cambios. Siempre orientado todo hacia tus objetivos. Y hacerlo 2 veces, una forma virtual y otra real. Al final, tus objetivos determinan los resultados. ¿Cómo es el libro? Desarrolla el método paso a paso para implementarlo a través del maestro de obras. Está entrelazado con historias de obras y esquemas que ilustran conceptos clave. Todo ello situándote en el contexto de 2 industrias particulares que van por libre. No siguen patrones de otras industrias y velan por sus intereses, que son distintos a los tuyos. ¿Vale? Ahora, como tampoco quiero dar mucho la chapa con el libro, porque podía empezar aquí a hablar y no callar, que a veces hablo demasiado, si queréis de mientras hacer alguna preguntilla y os enseño un poco pues, lo que va siendo el libro. Vale, que a ver, pues un poco el libro no es de autoconstrucción, el libro tampoco es técnico, va orientado al cliente particular que quiere hacerse una casa porque un poco se queda fuera del mercado. El que ya compra algo que está hecho, pues bueno, en grandes construcciones o empresas, pues más o menos está todo más ordenado, pero cuando uno va por libre un poco a hacerse su casa, que es lo que digo siempre, ¿no? De hecho, lo que he dicho de esta feria casi cada día, muchas veces, es que mi bisabuelo o mi abuelo hacían una casa detrás de la otra y tenían sus manos y pocas más cosas, no tenían muchas más cosas, la realidad. Y sus clientes tampoco tenían casi nada, pero todo el mundo se hacía su casa. Ahora, ¿quién se hace su casa? ¿Cuánto vale hacerse una casa? ¿Cuántas trabas te vas encontrando? ¿Cuántas dificultades tienes que superar? Entonces el libro navega en eso, ¿no? Como por ejemplo la figura que yo estoy reivindicando, ¿no? Como la figura de volver al maestro de obras, volver a ser original, ¿no? Como decía Gaudí. Un poco navegando pues, entre el análisis y la síntesis, lo ancestral y lo moderno, ir al detalle y al conjunto,
como una doble visión simultánea. O sea, cosa un poco difícil de explicar. Vale, entonces, pues bueno, os voy enseñando un poco el libro. Vale, en la primera diapositiva, bueno, entremezclado hay algunas pequeñas poesías, ¿vale? Pequeñitas, para que sea más ameno. Lo siento que si no, no. Y si queréis hacer alguna pregunta de mientras, se puede. No hay problema. Por ejemplo, ves con esto de las pieles, que es una de las portadillas de ¿vale? La fotografía que tenéis en la pantalla. No va, no va. No, pero deja que... Bueno, ahora pues vale, pues este. Con la piedra, pues una poesía que tengo aquí dentro del libro pequeñita. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio conocimiento. Vale, pasa. Dentro del libro también hay entrelazadas historias personales que me han ido sucediendo a lo largo de los años con respecto a las obras, conmigo, ¿no? Y hay de bastante curiosas, por ejemplo, pues esta una de las fotos más bonitas, que fue mi primera obra, ¿no? Hice una casita de madera en un árbol con 9 años. Y aquí aprendí muchas cosas, ¿no? Que es que la quería leer, pero como solo hay media hora no da tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que ir pasando. Vale, bueno, este es el esquema principal. Es el esquema principal que tengo aquí en el rotafolios. Un poco es el proceso, ¿no? Se ve bien desde allá. Vale, un poco es sintetizar en un sistema, porque al final el sistema es como la argamasa de algo. No es nada, pero lo es todo, porque todo tiene que pasar a través de ahí. Y si está pensado, luego las cosas salen bien. Cuando se va improvisando, pues bueno, uno hace lo mejor que puede, pero no salen tan bien. Entonces están metidas las dos industrias, tanto la inmobiliaria como la construcción, y todas las fases, ¿vale? En estas 6 fases. La clave siempre es el cliente, donde parte todo, ¿vale? Y el cliente, los 3 hitos principales para el cliente son 3. Imagina, decide y disfruta de tu hogar, que están fuera del esquema, ¿vale? Están como flotando en el espacio, que es la clave, ¿no? Que el cliente siempre tenga ese poder de decisión, de espacio para pensar y que las cosas, las circunstancias no le vayan en contra. Porque muchas veces, pues personas, muchos proyectos me he encontrado que han comprado un terreno, han encargado un proyecto, resulta que ya se empiezan a quedar sin dinero, empiezan a venir los problemas, o se van a vivir a otro sitio, a trabajar a otro sitio. Entonces, de esta forma, el tiempo siempre va a favor del cliente. Y aquí lo que hago yo es, en estas 3 primeras fases que yo le llamo proceso de diseño, es orientar al cliente, orientación, configuración y plan y presupuesto, gastando muy poco dinero, tener toda la información fundamental. ¿Vale? O sea, saber lo que vale, saber cómo va a ser la casa y dónde va a estar ubicada y todo lo demás, ¿vale? Pero gastando poco dinero, sin comprar el terreno, sin encargar el proyecto. A ver, si quiere un proyectillo más desarrollado, pues bueno, pues también lo puede hacer un arquitecto. O sea, yo en realidad no estoy para quitar a nadie del medio, al revés, estoy para complementar, porque es necesario para el cliente. El problema es que el cliente solo se hace una casa en la vida y encima no lo sabe. O sea, es el motivo del libro, ¿no? Puedo decir, primero ordeno yo mis ideas y luego las puedo explicar a la gente para que se entere, porque al final es una inversión importante y si no lo sabes, pues bueno, pues ahora te meterás en el jaleo y luego ya no puedes tirar para atrás, es lo que hay. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto sería como una consultoría donde gastarías poco dinero y tendrías toda la información clave, y si ya en el momento que el cliente decide empezar, la 4 ya sería todo el papeleo, compra terreno o inmueble, porque también puede ser una rehabilitación. Proyecto, contratos, licencias, preparar todo, toda la documentación necesaria, todas las licencias, todo.
La quinta sería la obra, que es donde siempre se te van los ojos, ¿no? La gente cuando piensa algo ya se imaginan cómo lo van a... Que a ver, que no está mal, ¿no? Pero hay muchas cosas antes. O incluso esta mañana me preguntaba un cliente, ¿no? ¿Y el dinero tal? Digo, a ver, también. Temas legales, temas financieros. Y yo un poco estoy en la posición como estoy fuera de decirle al cliente lo que a veces no le gusta oír. Pero si quiero captarlo, que es lo que hacen los demás, le tienes que decir lo que le gusta para que capte. Y luego ya veremos, ya se apañará. No, eso no me parece lo más razonable. Entonces, en el otro proceso, que ya sería como un acompañamiento a éxito, yo cobro a éxito, o sea, la fase 4, la 5 y la 6, que es lo que ya lo he explicado, ¿vale? Y eso sería un poco el esquema general, que es como el centro del libro, alrededor de lo que todo gira, ¿vale? Entonces seguimos. Pasa, ¿vale? Esto. Va. Vale. Esto pues es otra de las portadillas, ¿no?, que voy poniendo por ahí, por el libro, que aquí tengo una poesía así un poco más larga esta, pero bueno, la leo. Enséñame, gran arquitecto del universo, a bien usar para trabajar el tiempo que me das y a bien emplearlo sin perder nada de él. Enséñame a beneficiarme de mis errores pasados, sin caer en el escrúpulo que corroe. Enséñame a prever el plan sin atormentarme, a imaginar la obra sin desolarme, si ella surge luego de otro modo. Enséñame a unir la prisa y la lentitud, la serenidad y el fervor, el celo y la paz. Ayúdame en el momento del comienzo de la obra, momento en el que soy más débil. Ayúdame en el corazón de la labor, a mantener ajustado el hilo de la atención. Sobre todo, llena tú mismo los vacíos de mi obra. Gran arquitecto del universo, en toda la labor de mis manos deja una gracia de ti para hablar a los otros y un defecto mío para hablarme a mí mismo. Conserva en mí la esperanza de la perfección, sin la cual perdería mi ánimo. Consérvame en la impotencia de la perfección, sin la cual me perdería en el orgullo. Purifica mi mirada. Cuando hago mal, no es seguro que esté mal, y cuando lo hago bien, no es seguro que esté bien. Gran arquitecto del universo, enséñame a orar con mis manos, con mis brazos y con todas mis fuerzas. Recuérdame que la obra de mis manos te pertenece y que me pertenece el devolvértela como ofrenda. Si yo obro por amor del beneficio, como un fruto olvidado, me pudriré en el otoño. Si yo obro para complacer a otros, como la flor de la hierba, me marchitaré en la tarde. Pero si obro por amor al bien, en el bien permaneceré y el tiempo de hacerlo bien ya está aquí, anónimo. Y yo lo encontré en una página de maestro de obras y tal. Vale, entonces pues un poco la labor del maestro de obras, ¿no?, que es lo que yo represento. Y a ver, y como es lógico, pues uno se tiene que ganar la vida. Tampoco hay que ser tonto, ¿no? Pero lo que ves por ahí con los años de experiencia en las obras, te das cuenta que no mira a nadie por el cliente. Pero es que lo curioso es que todo el mundo necesita una casa. Y también es alarmante un poco la ausencia de oferta que hay en el mercado, porque no hay pisos, no hay casas. Entonces todo eso aún hace, y no hay profesionales, aún hace que todo suba más. Porque como es difícil de hacerlo y nadie lo hace o lo hacen pocos, pues oferta y la demanda, pues es siempre un poco el mismo problema que se va perpetuando. Vale, esta es otra foto que está dentro del libro, otra de las historias de obras, que es una bóveda que hicimos en una casa en Albalate de Cinca, muy chula, ¿no? Porque la verdad es que hablas con arquitectos o con técnicos y dicen, oye, bueno, como que se quedan sorprendidos, ¿no? Y es que yo lo veo tan fácil, no sé, es como una sensación un poco rara. Y aquí estuvo bien porque para fabricar una pieza metálica que hay en el arranque de esta bóveda, pues lo típico, que te llaman del taller, oye, ¿cómo se hace esto y tal? Y digo, pues no sé, ahí tendrás algo, ¿no?, trastos o algo para hacerlo. Y fui para allí, pues bueno, vi que tenía una plegadora de cilindros y digo, bueno, pues el ángulo lo haces en 2 piezas, uno lo plegas con la plegadora, lo sueldas, lo pintas y lo haces en 4 piezas para que entre en la furgoneta. Está sencillo. Y luego durante la construcción también los oficiales eran buenos, pero fue curioso porque como que te sientes como maestro de obra, ¿no? Ahí
que te llaman porque están allí liados y no saben muy bien cómo arrancar, ¿no? Y dicen, oye, ven para que a mirar y tal, ¿cómo va esto? Porque eso va sin encofrado y va sin nada, o sea, va al aire, es una bóveda autoportante. Y nada, pues un poco es eso, ¿no? Lo que quería transmitir. También pues un poco, en general, que he visto también que en la profesión la función, o sea, las cosas originales, la función original de los técnicos se va perdiendo con los años. Ves que la función original de un técnico es hacer que las cosas aguanten y tengan seguridad gastando lo mínimo, y ves que ningún técnico lo hace. Unos te dicen que no sé qué, otros que el ordenador, que no se calcula porque no sé qué. O, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con ellas de esto, ¿no? Que decíamos, a ver, la cohesión o sistemas de elementos finitos, de ordenador, de cálculos y de error, que te empiezan a contar películas y de a ver. ¿Y por qué no haces esto sencillo? Oh, es que el ordenador, es que hay cosas básicas que, claro, pero como ningún laboratorio lo certifica o ninguno se pone en eso a hacerlo, pues nadie lo hace, y como es lo más cómodo que lo haga el ordenador, pues si vale el doble, pues a mí como me da igual, como yo no lo pago. Y nada, pues un poco... tampoco tengo mucho más que decir. Eso sí, el libro constantemente que navega en esa paradoja, ¿no? Un poco que es un libro así un poco que hablo un poco o sea, no solo de las obras y de lo que puedes hacer, sino en realidad cómo yo veo las cosas y cómo yo las haría, ¿no? Cómo yo materializaría cada proyecto, porque en realidad esto es una gestión de proyectos y se puede utilizar el método para hacer cualquier otro proyecto importante en la vida. Aunque no sé si hay alguna pregunta por ahí, alguien que se anime. Venga, va. Una pregunta o no lo sé, yo lo voy a lanzar ahí, ¿eh? Yo tengo necesidad de hacerme una casa y estoy despistado. No tengo ni idea del mundillo ese de las obras. Y yo contacto contigo, tú me vas a ayudar a andar el camino sin los grandes avatares y los grandes rollos que me están montando por todos los sitios. Tú me vas a ayudar a andar el camino y que me salga bien de precio, por supuesto, porque si no me voy a ahorrar un duro, para tres narices quiero el asesoramiento, ¿no? Hombre, pues claro, para eso estamos aquí, ¿no? Un poco. Dentro del libro también, por ejemplo, hay un ejemplo de una obra municipal que se hizo aquí en Monzón, la Casa Pano, en la que estuve yo involucrado como jefe de obra, donde es ahora la oficina del paro. No sé si lo conocéis, ese edificio, que son unos cuantos edificios pequeños con muchos tejados, bueno, que estaba semi-ruina y tal, que yo me quedé un poco atónito, ¿no?, en esa obra, porque estábamos en una reunión de obra de las más importantes. Yo había fotografiado todas las cubiertas y había para plantear la solución, pero antes de plantearla, porque yo ya la veía, digo, a ver qué dicen estos, ¿no? Pero estábamos unas 12, 15 personas reunidas, yo era el técnico de menos rango, estamos ahí debajo de los tejados hundidos y habría que rehabilitarlos todos, ¿no? Eran varios edificios con falsas escuadras, era un poco complicadillo, de las obras que me gustan. Realmente, en esa obra me contrataron porque me gustó, entré en la oficina, pasando por ahí de los que iba a dejar al cole, y me contrataron, o sea, que era una cosa que salió así, ¿no? Y estábamos allí con todos los técnicos y como que en el ambiente, o sea, se respiraba, o sea, todo el mundo que estaba ahí, habíamos 15 personas o por ahí, y había 2 o 3 trabajando. Eso ya de entrada es un poco sorprendente, ¿no? Porque, a ver, aquí todos cobran, o sea, no vienen porque les gustan las obras. Y te das cuenta que en el fondo yo por dentro me estaba riendo muchísimo, porque dices, o sea, de verdad que nadie sabe cómo solucionar estas cubiertas, estos tejados. Nadie lo sabe hacer. Y todos cobran. Como diciendo, como que eso lo tengo que poner en algún sitio, no se puede quedar ahí. Lo pagamos entre todos, es un dinero que está ahí, que ha costado más de 1.200.000 euros esa obra, que no es tontería. Pero realmente pasó eso, había un proyecto, había unos técnicos, un arquitecto, un adjunto de rehabilitación, una aparejadora, un calculista, una estructurista de metal. Y nadie sabía cómo iban a hacer los tejados. Era así de simple. Entonces, pues yo me hice el tonto
Me hice los planos, hice los tejados. Y tampoco me considero que yo sea más listo que nadie, pero simplemente que he hecho cubiertas complicadas, pues hay que sacar unas generatrices, unas pendientes, sacar el agua, que eran 2 o 3 estructuras de diferente, una era de madera, otra metálica y había paredes de carga también, o sea, era un poco complejo, pero bueno, al final era por lo que se había hundido esa casa, porque los tejados estaban mal, el agua no salía y había problemas, y era lo principal. Y como que te quedas un poco con cara de decir, me dejan a mí con la técnica municipal, o sea, de 12, 15 bajamos a 2 y encima ahorras un 30%. ¿Esto qué pasa? ¿Que no se puede hacer o qué? No sé. Entonces yo, pues como soy de hacer, pues yo para adelante con esto. O sea que eso, Antonio, pues claro. Para eso, no sé si me parece que me he ido un poco del tema, ¿no? Sí, porque era un poco, si puedes, dar pistas de cómo vamos a desarrollar la estrategia. Pues esto es este esquema. ¿Vale? Personalmente. Personalmente. Tú, ¿y tú tienes el terreno, lo tienes comprado o no lo tienes comprado? No tengo comprado. No lo tienes. Terreno, Pues ves, no, empezamos bien. Porque ya no tienes... Es mejor. Porque si ya lo tienes, ya estás condicionado. Entonces, si tú quieres barajar una sola opción, estudiamos esa opción. Nos juntamos, te oriento, lo configuramos lo que quieres y te saco un plan y un presupuesto sencillito. Y si lo quieres un poco más complicado, con más planos, con una maqueta, con 3D o lo que quieras, pues más complicado, pues un poco más caro. Pero vamos, no salimos de aquí, que es una consultoría profesional. A ver, lo pongo muy fácil. Con mis años necesito muy poco terreno, necesito muy poco espacio para vivir. Lo podemos hacer sin que nadie nos ponga que estamos locos, porque ¿dónde vas a hacer esa hombre, casa a ver, no sé qué, no sé cuántas? Lo podemos hacer, ¿no? A ver, al final lo que cambia es la manera de hacerlo. Pero los pasos son los mismos que se hacen actualmente en todas las obras, más o menos. Lo único que cambia es la manera y el enfoque, porque no es lo mismo que un cliente particular vaya a pedir presupuesto de unas ventanas o a presupuesto a un arquitecto o a uno que lleva excavadoras y mueve tierras o el de la planta de hormigón, no es lo mismo que le pida presupuesto él que se lo pida yo. O no es lo mismo que si tú conoces a un arquitecto que te ha hecho tu primo, que es su primo, que encima a lo mejor te mete más precio, que si tú le preguntas a que conoces ya a otro, yo le pregunto a 2 o 3 del pueblo, comparamos precios, lo estudiamos y se decide en conjunto. Siempre lo decide el cliente. Al final tiene la última palabra el cliente. Y yo le puedo decir, oye, yo es lo que haría, pero no voy a entrar ahí. El que decide siempre es él. Pero siempre tienes muchas más posibilidades de decisión. O, por ejemplo, durante la obra, pues lo mismo. Si no hay profesionales, pues, oye, pues se puede hacer que haga una partida la haga uno, otra. A ver, al final, para que un contratista principal lo subcontrate y él tenga un margen y nunca esté por allí, pues mejor que lo pagues tú directamente. Si se lo digo yo, ya saben lo que tienen que hacer la gente. A veces, contra más cosas ponemos, que es lo que pasa un poco en general con todo, contra más leyes, más administraciones, más gente, todo más complicado. Y es al revés, lo que hay que hacer es hacer las cosas sencillas. Ya nos complicamos bastante, a veces solos, ¿no? Como para complicar las cosas. Hola, eso te iba a decir, que a veces ya no sé si es cuestión de mala fe, sino de que te pierdes, ¿no? En tanta burocracia y papeleo y que si el calculista, que si no sé qué. Es que, a ver, no es una pregunta exactamente, pero es lo que creo que a la gente que tiene intención de hacerse una casa un poco le asusta y le echa para atrás. Según tu experiencia es así. El método tradicional, me refiero, no el que tienes tú. Bueno, o se lamentan después, o cómo va. A ver, yo creo que principalmente la gente se echa para atrás porque ya ve que es imposible económicamente. Es que yo creo que mucha gente ya ni lo valora. Sí, tenemos esa percepción, sí. Porque a lo que diga antes, en el pueblo todo el mundo se hacía una casa o en Montón, en cualquier sitio, si era lo normal. El problema es eso, que no es normal. Y un poco lo que dices, ¿no? De que... ahora se me ha ido el santo al cielo. Nada, creo que nos hemos quedado sin tiempo. No sé si había una última pregunta por ahí. Bueno, pues ya está. Esto es todo. Pasa. La última.
No, que gracias, Daniel, por presentarnos todo eso. Si hay más preguntas, se las podéis hacer en el espacio de autoeditores, donde os ha preparado un pica pica, pero sobre todo que Daniel ha venido aquí a vender su libro, que has estado contándonos un montón de cosas, pero él tiene ejemplares para poder firmar y para poder compartir con todos vosotros. Así que gracias, Daniel, por hacer este libro tan diferente y por estar en la Feria del Libro. Y gracias porque mi hermano también ha escrito sobre mí. Muchas gracias. Hombre, Clara, tú has sido para mí muy importante en mi vida y me has ayudado de muchas cosas, ¿eh? Vale, una última cosa. Agradecer al ayuntamiento, a Olga y a toda la parafernalia que hay aquí montada, que todo vale mucha pasta. Y los autoeditores venimos gratis, que se sepa. Gracias. Este libro, que se llama Cachorro Cacharro, escrito por Paula Beltrán e ilustrado por Nerea Moore. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización de la Feria del Libro Aragonés por invitarnos y a vosotros por estar aquí. Ya os veo que estáis muy atentos todos, ¿sí? Pues os voy a presentar a las autoras del libro. Paula Beltrán, que es comunicadora audiovisual, autora y editora. Tiene su propia editorial, que es Tacita y Media, que es la editorial que edita este libro. Y por otra parte, Nerea Moore, que es ilustradora de Ali Oli Studio y ha ilustrado varios libros, como El gigante número 8, En el bosque de la noche, y luego como autora tiene Minicó dice no y Mocoloco y Flamalarda. Luego hablaremos. Y estamos en Monzón. He dicho que me han dicho, sobre todo no lo digas, pero que sepáis que una es de Barbastro, la otra de Binefar, y estamos presentando el libro en Monzón, que eso ya... Es un éxito. Eso se merece un aplauso. Qué mal. Si además las presenta una que es de Tamarite, ya hemos hecho toda la zona. Bueno, lo importante es que las oigáis a ellas y, bueno, lo primero que quiero preguntaros es de dónde surge la idea de cachorro cacharro. Pues Cachorro Cacharro. Acércate, eso no se oye. Cachorro Cacharro surge de un superhéroe que todos tenemos dentro. Seguro que los de aquí tenéis superpoderes, seguro. Y seguro que vuestros amigos también. Entonces, Cachorro Cacharro es un niño que tiene superpoderes de andar por casa y se hace, como veréis, su propio traje, su capa, su nombre, y él tiene un superpoder que tiene que compartir con sus amigos para hacerse todavía más fuerte. Entonces yo creo que pasa un poco porque todos vosotros investiguéis sobre los superpoderes que tenéis vosotros y de ahí sale Cachorro Cacharro. ¿Pero está basado en alguna historia real? Sí, siempre está basado en alguna historia real. Es que claro, todas las historias en las que yo pienso al menos parten de la realidad. Lo que no puedo desvelar que es verdad y que no puede ser. Por ejemplo, vosotros tenéis un armario con monstruos dentro en casa. ¿Hay monstruos en los armarios vuestros de vuestra casa? Pues, hombre, eso es muy aburrido. Entonces, vuestras casas... ¿Y no tenéis lava en el suelo de vuestras casas? ¿Tampoco? Qué aburridas son vuestras casas. Yo creo que sí, que tenéis que fijaros mejor. Mira, pues a lo mejor ese es tu superpoder, que eres muy sigilosa y puedes pegar un susto cuando menos se lo espere nadie. Nerea, cuando te llega una historia, ¿cómo se plasma eso en ilustraciones? ¿Cuál es el proceso ese para llevarlo a ilustración? Bueno, en este caso en particular ha sido bastante fácil porque con Paula hablamos bastante el mismo idioma. Somos las dos igual de cacharras.
Y además es que era muy, muy divertido. Solo tenemos que recordar de cuando somos niños, las ilustraciones están pensadas así, de cuando jugamos con una caja de cartón y nos imaginamos que puede ser cualquier cosa. Entonces ha ido un poquito en esa línea, en buscar de nuestra infancia, de cómo jugábamos antes. Pero reflejar, quiero decir, hay varios personajes, ya lo veréis si luego compráis el libro, que os lo dedicarán ellas. Hay muchos personajes, porque está Cachorro Cacharro, pero luego están toda su pandilla de personajes. Entonces, darle a cada uno de esos personajes su personalidad. Bueno, es que también en particular, tiene un poquito de trampa porque están basados en hechos reales. Entonces, estos personajes ya existían y fue un poco con la temática que me decía Paula, pero están basados en niños que sí que existen. O sea, era mirar las fotografías y han sido, niños en la vida real que están dentro de un cuento. O sea, que ha sido un proceso bastante fácil. Entiendo que no ha requerido mucho tiempo. Bueno, ha requerido su tiempo también porque sí que es verdad que yo le di a ella un texto y yo escribo poco, pero mi imaginación rellena el resto. Pero esa parte no se la quería decir a Nerea. Entonces, Nerea lo ha completado y, de hecho, le ha echado muchísima más. O sea, el 50% de la imaginación que tiene este libro es por parte de Nerea. Buenas tardes. A estas horas de la tercera y última jornada de la Feria del Libro Aragonés corresponde la entrega de los premios FLA, uno individual y otro a un colectivo o asociación que vienen a reconocer trayectorias de mérito en el mundo de la cultura aragonesa. Meses atrás, la dirección ferial decidió que este año, a modo de preámbulo, la ceremonia de los premios incluiría un pequeño acto de reconocimiento a José Damián Moreno, naturalista, agente de protección de la naturaleza y autor de 8 libros sobre la fauna y la flora del Cinca Medio y comarcas vecinas. Y para dar cuerpo al reconocimiento pensamos, me incluyo en la empresa, que nada mejor que confeccionar un vídeo que resumiese las andanzas de José Damián y cerrar con la entrega de una placa. Nuestra ilusión era que el protagonista disfrutase de las imágenes y las palabras sentado en primera fila. Pero no va a poder ser porque, como bien saben, José Damián falleció el sábado víctima de una cruel enfermedad. Ayer, ante la disyuntiva entre suspender la proyección del vídeo o darle aire, la dirección ferial optó por lo segundo, previa consulta a la familia del fallecido, que se mostró conforme. Entendimos que el sencillo reportaje y el aplauso que supongo le pondrá broche serán el mejor homenaje a José Damián. Más adelante, tiempo habrá para la entrega de la placa a su mujer e hijos y lo que el ayuntamiento estime oportuno. Cuando era un zagal, José Damián Moreno vivía en el barrio de la Carrasca de Monzón y su mayor entretenimiento era estudiar las lagartijas, las ranas, las salamanquesas y cuantos pájaros se pusieran a tiro de su vista. La atracción que ejercía sobre él la naturaleza derivó en pasión por la defensa del mundo animal y vegetal y determinó el devenir de su vida personal y laboral. Es un hombre comedido, educado y culto, entusiasta y muy trabajador, cuantas veces a título altruista, y destaca como persona sobrada de argumentos cuando el debate se centra en el entorno natural, su dominio.
obtuvo el título de capataz forestal en la Escuela de Capacitación Agraria de Jaca y en un segundo peldaño, en Lérida, el de técnico superior en gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos. A finales de los 80 trabajó unos meses como guarda forestal en La Rioja y en 1988 se incorporó a la Guardería Forestal del Gobierno de Aragón, servicio que hoy se conoce como Agencia de Protección de la Naturaleza. Desde 2013 ejerce de coordinador del equipo de agentes de la comarca del Somontano. Pues yo a José Damián lo conocí a raíz de la Escuela de Capacitación Forestal de Jaca, de Forestales de Jaca, que yo estudié allí. Él había pasado antes. Recuerdo que había aprobado las oposiciones de guarda forestal y era una persona muy comprometida, ya era un referente pues por su compromiso tanto a nivel personal, que él ya estaba en grupos ecologistas aquí en Ansar, que luego fue Ecologistas en Acción, y luego pues también a nivel profesional como agente de protección de la naturaleza, que ya era como una nueva hornada, una manera más, digamos, alejada de aquella vieja escuela de Licona, de los forestales, sino que ya había inquietudes por la fauna, por la flora, por la conservación de los ecosistemas y siempre ha sido un buen referente. Es difícil definir a cualquier persona en 4 palabras, pero yo creo que las personas brillantes como Damián es quizás más complicado todavía. Yo conozco a Damián desde hace pues, 30 o 40 años, no te exagero, porque empezamos casi paralelamente en la asociación ecologista que entonces era Ansar Valle del Cinca. Y él simultáneamente empezó a trabajar también en la guardería forestal y en CEIMO. Y a través de CEIMO fue cuando tuvimos más, por así decirlo, una relación más directa, porque me encargó un primer trabajo que hicimos a medias, el guión y el dibujo de una especie de cuento sobre el medio natural en el Cinca Medio. Y ahí tuvimos un contacto más íntimo, porque, en fin, nos lo pasábamos muy bien. Él haciendo los guiones y yo dibujando. Recuerdo que mis hijos, que eran muy pequeñitos, entonces le cogieron muchísima manía, porque me corregía los dibujos que ellos veían crecer tan poco a poco. Y decían, este tío cada vez que viene te chafa todo lo que has hecho, papá. Digo, no, déjalo, que él sabe cómo es una butarda, y yo no. Y ese era Damián. Y luego trabajamos también muy intensamente. Él, creo que fue antes, porque Damián es el tipo que es responsable de que hoy en día tengamos algunas especies todavía por esta zona, como, sobre todo, mejor dicho, el aguilucho cenizo. Damián hizo unas campañas para la protección del aguilucho cenizo, se le echó a la espalda, junto con Jesús Lavedán y con la ayuda del entonces Gobierno de Aragón, y gracias a él esa especie se ha mantenido su población más o menos estable. Le costó mucho y tuvo que trabajar mucho para la divulgación y la comprensión de la gente del agro sobre ese particular. Y en ese trabajo también participamos juntos. Yo ilustraba algunos de sus carteles y él trabajaba sobre eso. A lo largo de los años, José Damián completó su formación con más de 70 cursos de especialización en las más diversas facetas del reto de la conservación de la naturaleza y ha participado en infinidad de jornadas técnicas, simposios y congresos sobre el entorno natural en general y la fauna en particular. Al montisonense siempre se le ha valorado su experiencia de campo, las innumerables horas en el monte estudiando ranas, sapos y culebras, aguiluchos cenizos y nutrias, y también el arbolado que es seña de identidad de una tierra. Nada se ha escapado a sus ojos, sus prismáticos y su instinto de cazador con cámara de fotos y teleobjetivo. Nos unió un poco la amistad y luego aparte pues bueno, salíamos al campo con frecuencia, con otros amigos, otros compañeros también, y luego ya posteriormente nos surgió la oportunidad de trabajar en un par de proyectos en común. Uno, hicimos un trabajo para la entonces Mancomunidad del Somontano sobre itinerarios ornitológicos, y luego, bueno, teníamos en común un poco, pues bueno, muchas experiencias en el campo, ¿no? Sobre todo con distintas especies de fauna y eso, pero sí que nos unía a lo mejor un poco conocimiento de una especie en concreto, que era el aguilucho cenizo,
Y a raíz de eso, y con algún otro amigo en común también, pues empezamos a salvar los pollos que podíamos, ¿no? Y luego ya, posteriormente, pues trabajamos en una campaña durante, creo recordar, casi 20 años, pues eso, salvando aguiluchos cenizos. Bueno, yo conocí a Damián con 14 años y ya llevaba, dentro del mismo, ya llevaba el amor a la naturaleza, ¿no? Entonces, eso no sé si es de todo el mundo, de todos los agentes de protección o de todos los ecologistas, se supone que sí, pero no sé si todo el mundo lo lleva tan marcado como él en aquella época, que ya siendo un adolescente participaba en actividades como plantación de arbolado, conservación de especies, tenía claro su camino ya. El listado de premios cosechado a lo largo de su carrera es muy extenso. Sobresalen el galardón medioambiental Buenaventura Andreu de la comarca del Cinca Medio en 2003, el premio Félix de Azara de 2005 por su programa en Radio Monzón sobre los árboles singulares de Monzón, otorgado por la Diputación Provincial de Huesca, el premio de la Feria del Libro Aragonés de 2006 en el apartado de Literatura y Medio Ambiente, el galardón Joaquín Costa Educativo-Cultural de 2007, concedido por el Ayuntamiento y CEIMO, y el premio Félix de Azara de 2013 por su blog medioambiental Naturaleza Aragonesa. Damián es todo lo contrario que yo, es un tipo discreto, no es un hombre de risa fácil, y es un hombre muy inteligente, pero eso es lo que más me sorprende, que siendo un hombre brillante sea un tipo discreto. Yo que soy un zofras y un voceras. Sí, sobre todo yo también veo que José Damián daba un paso muy con los niños también, de que esa figura de agente de protección de la naturaleza, como digo, no solamente era proteger la naturaleza, sino también transmitir el cariño, ¿no? Y hay agentes de protección de la naturaleza que tienen esa vertiente también de educación ambiental, que a lo mejor nadie se lo ha pedido, pero que luego también en muchos escolares crean pozo, y muchos de ellos estoy seguro de que han seguido su camino y se han presentado como a oposiciones para ser guardas forestales. Porque si estudiáis podéis elegir el trabajo que queráis, como me pasa a mí. Yo estoy trabajando y me gusta mi trabajo, para que os pase lo mismo a vosotros. La relación de José Damián con el mundo de la imprenta y la FLA la avalan los 7 libros que llevan su firma. El cómic El entorno natural del Cinca Medio, con dibujos de Toño Isla, el tándem Árboles singulares de la Litera y Árboles singulares de Monzón, el monográfico Anfibios y reptiles del término de Monzón, la guía del Cinca Medio, volumen número 8 de la colección Red Natural de Aragón, de la que fue coordinador, la guía de Castejón del Puente y el manual Los otros habitantes del Cinca, recopilatorio de las fichas publicadas semanalmente en la revista La Clamor, y en la actual edición de la FLA se ha sumado Vertebrados de los cascos urbanos de Monzón, Selgua y Conchel. Bueno, como persona, evidentemente es un gran amigo. Bueno, es una persona, digamos, para mí creo que ligeramente reservada, sensible, aunque a veces no lo pueda parecer, y bueno, pues no sé, claro, al final pues eres amigo, pues bueno, lo aprecias como amigo, ¿no? Es una persona que me imagino que en su trabajo en algún momento ha tenido que pues claro, lógicamente, un agente de la autoridad, como son los agentes de protección de la naturaleza, en algún momento tienen que poner su
su carácter encima de la mesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero conmigo, en las relaciones que hemos tenido y siempre que ha estado cerca de mí, yo siempre lo he visto una persona muy afable, con una especial sensibilidad hacia el medio ambiente, pero también hacia el papel que tenía que ejercer él como agente de protección de la naturaleza, que yo creo, como forestal, que yo creo que realmente ha sido una persona que ha trabajado con una vocación especial, ¿no? Que le ha dedicado pues toda su vida, ¿no? Tengo aquí una lista, que a ver, me buscáis Carduelis, Chloris, alguno, a ver qué anilla le tendríamos que poner. Cabría decir que, aun siendo importante el citado bagaje de libros, José Damián sobresale como comunicador, como divulgador y caja de resonancia de todo lo que palpita en la naturaleza, así como de las amenazas que la acechan. En este sentido, su trabajo con los centros escolares de Monzón y comarca merece mención aparte. Una mañana de charla con el agente a cielo abierto equivale a 5 capítulos del libro de texto de conocimiento del medio natural. El agente se deja querer, a todos atiende con amabilidad y siempre concluye el mensaje subrayando el respeto que se merece el otro, ese bichejo escondido entre juncos o matorrales que tiene sobre el planeta el mismo derecho de propiedad que nosotros. Es de los que cambian el mundo. Yo soy uno de los que ha tenido la suerte de conocerlo. Tengo la suerte de conocer algunos tipos interesantes en este pueblo o en esta zona o en esta época de mi vida que han cambiado el mundo. Y Damián es uno de los que la ha cambiado. Y ha dejado muchísima huella, sobre todo en escolares. Ha mantenido siempre un nivel muy alto de campañas de divulgación con niños, con escolares, con gente joven. Pertenece a la Sociedad Española de Ornitología. Ha seguido manteniendo mucha vinculación con Ecologistas en Acción, aunque era una vinculación incómoda, siendo como era él un agente de protección de la naturaleza, pero ahí ha estado siempre, que lo hemos necesitado. Y especialmente conmigo, pues puedo decirle que le he hecho muchísimas más llamadas de ayuda a él que las que me ha podido pedir a mí. Yo siempre le he estado dando el coñazo con denuncias, con informaciones, con este tipo de cosas. Siempre ha estado dispuesto, nunca ha dicho que no y siempre me ha ayudado en todo lo que ha hecho falta. Es un crack. Yo lo que creo es que la actividad que ha desarrollado Damián, yo como amigo y creo que la sociedad como tal, estoy convencido de que le debemos dar las gracias no solo por su trabajo como agente de protección de la naturaleza, sino por la gran labor que ha hecho divulgando, haciendo publicaciones, haciendo actividades para enseñar a los más jóvenes el amor a la naturaleza y participando en muchas otras actividades, ¿no? Con lo cual creo que la sociedad como tal le debe agradecer todo ese trabajo que ha estado haciendo. Para divulgar emociones hay que sentir emociones, es evidente, ¿no? Pero en cualquier aspecto de la vida y en el tema de divulgar temas medioambientales más si cabe. Yo creo que para poder expresar los sentimientos que nos ofrece la naturaleza día a día tenemos que sentirlos, tenemos que vivirlo, ver un poco nuestro medio natural, un poco con todos los sentimientos, hay que oírlo, sentirlo, olerlo, ¿no? Hay que estar metido en la naturaleza para poder divulgarla. Este vídeo promovido por la Feria del Libro Aragonés da soporte al homenaje que la dirección del certamen y el Ayuntamiento brindan a José Damián Moreno, el agente de protección de la naturaleza que es ejemplo de compromiso con la ingente tarea de preservar y mimar el hábitat que comparten personas y animales, los montes agrestes, las selvas y los humedales, el regadío y el secano, lo que vuela y lo que repta, ni más ni menos que la vida en todas sus manifestaciones, y con las directrices de la conciliación, el respeto y la insoslayable sostenibilidad. Nadie sobra, todos cabemos. Gracias por tus lecciones, José Damián, y ojalá que el futuro sea ese que soñaste y por el que has luchado con el ejercicio responsable de tu profesión, el teclado
la cámara de fotos y un discurso razonado, fruto de la experiencia y de ese saber escuchar los sonidos, las alegrías y los lamentos de los habitantes del monte, de tus amigos, en fin, que por muchas razones tanto te deben. Lo siento, mira que la había visto a veces, pero evidentemente tanto los entrevistados como yo utilizábamos verbos en pasado por la sencilla razón de que él llevaba ya pues prácticamente año y medio retirado. Y ha dado la circunstancia de que esos verbos en pasado han coincidido con este pase de una persona que, como sabéis, hemos enterrado esta tarde. Bueno, ya he dicho al principio que aquí terminaba nuestro reconocimiento, homenaje a José Damián, y que el Ayuntamiento, dentro de unos meses, donde considere, pues acabará de cerrarlo como se merece. La FLA continúa, estamos en la clausura, son los premios FLA 2004, pero también extraordinariamente este año hay un segundo preámbulo. Resulta que a la vez que nosotros cumplimos 30 años, lo hacen otras dos editoriales que desde el primer día han sido fieles a nosotros en cualquiera de los lugares en los que hemos estado. Y la FLA, la dirección, ha considerado oportuno reconocerles esa complicidad y esa fidelidad con un pequeño detalle. Sordica Editorial, con sede en Villanueva de Gállego, se define como editorial independiente y dispuesta a arropar a los escritores noveles. La mayoría de sus títulos entran en el campo de la narrativa y también da amplia cancha a obras en lengua aragonesa. Entre sus colecciones destacan Carrachinas, con autores como Jesús Moncada, Javier Tomeo, Daniel Gascón y Cristina Grande. Los libros de la Falsa, que ha acogido entre otros a José Antonio Labordeta, David Trueba, Antón Castro y Luis Alegre, Pesos pesados. Sordiqueta, textos para el público infantil y juvenil. Y Simiente Negra, exclusiva para autores aragoneses en lengua vernácula. Entrega la placa el concejal de Ferias, Jaire Sánchez, y recoge el editor y escritor Chus Raúl Usón. Bueno, pues muchísimas gracias a la directora de la feria, a Olga, al Ayuntamiento, a todos vosotros, a los premiados. Hace exactamente casi 31 años se apoderó de mí de una manera obsesiva la idea de montar una editorial y bueno, pues después de casi 300 títulos y casi 200 autores, pues hemos aguantado pues carros, carretas, cierzo, vientos,
mareas, crisis y pandemias, pero bueno, hemos llegado aquí porque como buen aragonés pues me considero una persona pues bastante tozuda en todo lo que hago. Y la verdad es que los casi 31 años de la editorial han coincidido con el nacimiento de esta feria. Quisiera recordar al primer director de la feria, a Coque Paniello, ese magnífico loco monzonero que hace 30 años pues llamó a 5 editoriales aragonesas, asociaciones culturales que publicábamos, hacíamos nuestras revistas, nuestros libros en Aragón, y bueno, pues nos medio engañó para que viniésemos en diciembre del año 95 a participar en una cosa que se llamaba la Feria del Libro de Aragón, la Feria del Libro Aragonés en Monzón. Nosotros acabábamos de publicar un libro de José Antonio Labordeta que se llamaba Tierra sin mar, y él me pidió que si podíamos presentar el libro, y yo le dije que por supuesto. Cuando llegamos a Monzón me encontré con toda la ciudad llena de carteles diciendo que había un concierto de José Antonio Labordeta. Entonces, bueno, pues no sé muy bien cómo apareció aquella guitarra y el sitio donde estábamos celebrando aquella primera edición de la feria, que eran los bajos de un pequeño local donde ahora está creo que es la delegación de Hacienda, ¿no?, al lado del Vianeto, que prácticamente pues cuando se abría la puerta y veían aquellas personas allí metidos delante de unas mesas corridas, que prácticamente no había nadie, pues a partir de la hora en la que Coque Paniello había puesto la convocatoria, pues empezó a venir gente. José Antonio cantó 3 o 4 canciones y, como os podéis imaginar, pues aquello fue toda una apoteosis. Al año siguiente Coque consiguió pues que la institución ferial de Monzón aprobara y apoyase la segunda Feria del Libro Aragonés, que ya se desarrolló en la Azucarera, en la que hemos estado pues prácticamente todos los años, excepto los 2 años de la pandemia y este. Y bueno, pues como siempre decimos, pues es un placer venir a Monzón, es un placer, hablo también un poco en nombre de todos los editores que participamos pues desde ese año y los que se han ido incorporando en nuevas ediciones, pues es un placer venir aquí, traer a nuestros autores, poder ofrecer pues todos esos libros que a nosotros nos gustan y que creemos que merecen la pena que sean leídos, y es una ocasión pues muy bonita pues para que todos los lectores y las lectoras pues puedan acceder a esa literatura que se hace en Aragón y por la que apostamos desde Aragón. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haberos acordado de nosotros. Y espero que la Feria del Libro pues dure pues lo que tenga que durar, muchísimos años, que pase por aquí muchísima gente, que hayan muchísimas ediciones y sobre todo pues que haya mucho apoyo a la organización, a todas las personas que están implicadas aquí, y que siga creciendo el número de lectores y lectoras, porque sin los lectores y las lectoras pues la verdad es que el mundo del libro pues tiene muy poco que hacer. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. A la editorial Cornoque, con base en Zaragoza, se la liga de
Hombre, los de Malavida son gamberros, pero tanto... Rebobinamos. A la editorial Cornoque, con base en Zaragoza, se la liga directamente con la Asociación Cultural Malavida, es decir, los amigos de los tebeos, los más simpáticos y gamberros de la FLA, prácticamente desde los inicios. Para cerciorarse de ellos solo es necesario asomarse a su stand y ver que siempre están de risas y de bromas, y qué dedicatorias tan chulas con dibujo incluido. Su espectacular trayectoria en el mundo del cómic la avalan unos 150 títulos de un rosario de autores a cual más prolífico y original: Morata, Calitos, Ixcar, Azagra, Chefo, Majarena, Orús, Dani García, por citar unos nombres. El caso es que también ellos llevan 30 años en el Tajo y la FLA les quiere felicitar y brindar por 30 años más como menos. Entrega la directora de la FLA, Olga Asensio, y recoge un Malavida. ¿Cómo se pronuncia mi nombre? Me preguntas. Me alegra que me hagas esa pregunta. Voy a hacer una cosa que he aprendido esta tarde que está muy guay, que es la pausa dramática, ¿vale? Pregúntamelo. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Esto es la pausa dramática. Bueno, yo me llamo Carlos y firmo como Xcar Malavida. Entonces hay gente que me llama Xcar, Chiscar, Porcar, Chuscar, tu hippie, excelentísimo señor Malavida, tu mongolo, como queráis, me podéis llamar, ¿vale? Bueno, lo primero, gracias a la feria por organizar este follón y por llevar 30 años haciendo esto tan guay, que nosotros la verdad es que estamos muy contentos. Aquí los 30 años no hemos venido, pero casi, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que vinimos, y hay una señora mayor que hace así con la cabeza. Ella, tú te acuerdas mejor que yo, seguro. Tú has bebido menos, tienes mejor memoria. Hay muchos años que están borrosos, la verdad, los primeros años no... Y hay veces que decía, pero de verdad hemos estado ahí y veía las fotos, bueno, yo qué sé. Y bueno, pues siempre lo pasamos muy bien, aquí la gente es muy amable. Está súper guay volverte mañana a casa como el tío Gilito, así tirando dinero, porque la verdad es que sois unos pardillos y nos dais mucha pasta, así que muchas gracias. La gente es muy maja. En todos estos años hemos visto nacer peña, chavales que antes eran bebitos, ahora ya tienen canas en los huevos. Entonces está muy guay, gente que ha aprendido a leer con nuestros libros. Gente que al principio leía nuestros tebeos, que eran chavales, se han hecho mayores y ahora publican con nosotros, como por ejemplo mi compañero Luis Orús, que está allí, que ya ha publicado con nosotros 7 o 8 libros. Yo cuando lo conocí era un chavalín que era fan, entonces eso está súper guay, ¿no? Y luego pues como colectivo artístico y como editorial hemos hecho 1000 movidas, no solamente tebeos, hemos hecho discos, hemos hecho musicales, hemos hecho un montón de tonterías. Y sobre todo con independencia, que es porque nosotros somos un grupo muy especial, somos una editorial en la que todo el grupo de personas que estamos involucradas somos todos autores, no tenemos una figura de un editor, las tareas de edición las hacemos entre todos, nunca hemos pedido dinero público ni subvenciones para publicar nada, que eso nos da una libertad absoluta, porque ahora mismo pues hay algunos tipos de tebeos o de libros que la DGA no quiere que se hagan, a nosotros nos da igual, como nos lo pagamos nosotros, seguiremos haciendo lo que queremos y tal, ¿no? Y bueno, y que seguiremos viniendo porque yo tengo ya 50 años y ahora no me voy a poner a trabajar de verdad a estas alturas, así que yo tendré que seguir con esta tontada de los tebeos. También me gusta mucho terminar la charla, si me echa una mano Malena, ¿le podéis pasar un micrófono a Malena, por favor? Que haga una pregunta. Por favor, ¿alguien le puede pasar un micrófono a Malena? No hay micrófono. Bueno, pues grítalo, nos callamos todos. Venga, sí, fin. Que va el micro. La pregunta era, ¿me puedo ir ya? Es que a mí me gusta que al acabar la charla diciendo, ¿alguna pregunta? ¿Me puedo ir ya, por favor? Sí. Venga, vale, aplaudís y hasta mañana. Me voy ahí a firmar tebeos, que es a lo que vengo aquí. Muchas gracias. Ixcar o Porcar.
Vamos ya directamente con los premios FLA. El programa Poesía para Llevar, que como su nombre hace sospechar, busca la difusión de los versos y de sus autores, nació en el curso 2001-2002 en la biblioteca del IES Bajo Cinca de Fraga. Al cabo de un tiempo se sumaron a la propuesta otros centros de secundaria de nuestra comunidad. En 2008 eran 3, 2 años después 7, en 2011 21 y hoy, asómbrense, más de 130. Dada su expresión, en el mejor sentido de la palabra, lo tutela el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Esquema básico: un centro elige un poema, lo estudia y analiza en clase de lengua y literatura, lo complementa con comentarios de los alumnos, vídeos, fotos, dibujos y cualquier otro formato creativo, y por medio del correo electrónico o la web lo hace llegar al conjunto de institutos implicados. El poema se imprime y se deja en las bibliotecas para eso, para que se lo lleve quien quiera, y a la vez tiene resonancia en las aulas que se han hecho eco de la propuesta y aportan nuevas opiniones. Y así cada semana. Como el curso tiene 37 semanas lectivas, en la actualidad se suben a la red 4 poemas cada semana para dar juego a los más de 130 centros implicados. El programa, que con el tiempo ha crecido en ambición, se complementa con la edición del coleccionable El Poeta del Mes, concursos, la edición de una revista con poemas de alumnos, profesores y familiares de alumnos y la celebración por todo lo alto del Día de la Poesía. En suma, Poesía para Llevar motiva al conjunto de la comunidad educativa, aviva pasiones, despierta vocaciones y en no pocas ocasiones rescata del olvido versos y autores a los que inmerecidamente arroja sombra la inmediatez de los tiempos modernos. Con motivo del festejo del 30 aniversario de la FLA, los responsables del programa han editado un folleto con 30 poemas seleccionados por el profesorado exprofeso. Entregan conjuntamente Jairo Sánchez y Olga Asensio y representan al programa Poesía para Llevar Rosa Verdor, Vicente Hernando, Carmen Carramiñana y Silvia Guayar. Hola a todo el mundo. En nombre de toda la comunidad educativa de Poesía para Llevar, que somos muchos y muchas, muchísimas gracias por concedernos este galardón. No os podéis imaginar la ilusión que nos ha hecho, y más sabiendo quién nos lo concede. Hay premios que honran por quien te los da y este es uno de ellos. Recogemos el premio en representación de los más de 130 centros participantes en Poesía para Llevar este curso y también en representación de todos los centros y todas las personas que han participado en cursos anteriores y que han conseguido que Poesía para Llevar sea, como muy bien habéis resumido, lo que es hoy. Si volvemos la vista atrás y nos ponemos a contar a toda la gente que ha participado en el proyecto a lo largo de estos 23 años, no llegamos a los 30 de la FLA, a ver si lo conseguimos, pues nos invade un vértigo difícil de controlar. Más de 150 centros educativos han difundido la poesía en sus aulas, se han publicado unos 1.800 poemas, o sea, imaginaos los editores, todos esos poemas recogidos en un libro, y aquí ya nos tenemos que parar porque es imposible contar a todo el alumnado que les ha podido llegar todos estos poemas. Es imposible contarlo, pero no podemos hacer otra cosa más que agradecer que siempre hayan estado dispuestos a degustar, que es a quien va dirigida la poesía, todos estos poemas que hemos llevado a las aulas. Hoy no pueden estar aquí, pero siempre decimos que lo mejor de Poesía para Llevar es nuestro alumnado y lo queremos volver a repetir. El premio es de ellos. Muchas gracias. Y aquí incluimos también a las familias y a la comunidad educativa, a todos los que han llevado el poema alguna vez a sus casas. Sí. Igualmente queremos dar las gracias a los y las poetas clásicos o menos clásicos, muertos o vivos, en masculino o en femenino, de aquí o de allá,
porque con ellos y ellas hemos podido disfrutar del placer de leer poesía en las aulas de los centros educativos públicos aragoneses. No queremos dar nombres porque en Poesía para Llevar, como os podéis ver, han participado mucha gente y es muy difícil no dejarse a nadie. Pero hay alguien a quien sí que hay que nombrar, porque Poesía para Llevar nació en el IES Baix Cinca de Fraga en el curso 2001-2002, gracias a la inquietud poética de Julio Moreno, bibliotecario del centro y profesor de FP. La semilla que él puso se fue extendiendo por diferentes centros educativos de Aragón poco a poco. Institutos, centros de adultos, centros integrados, centros de educación especial. Todos hemos tenido cabida en este programa. Sirva este premio también para reconocer y agradecer la labor de Julio, alma mater de Poesía para Llevar. Gracias, Julio. Esa semilla que puso Julio contenía un bosque, como dice la poeta Carmen Camacho, porque en cada centro de Poesía para Llevar ha habido compañeros que se han dejado llevar por el entusiasmo poético y han hecho que el programa creciera y se extendiera por Aragón, hasta el punto que en el curso 2018-2019 ese bosque poético se convirtió en programa educativo oficial de la DGA. Recibimos el amparo y el respaldo de la Administración para que la poesía se acercara aún más a las aulas y desde allí llegara a toda la comunidad educativa. Convertirnos en programa oficial de la DGA favoreció que mucha más gente conociera y se interesara por el proyecto y aumentó la familia poética con otros tipos de centros. Centros de educación integrada, CRAS, centros de educación especial, que han ampliado nuestra lírica mirada. También favoreció que cientos rurales, sobre todo de Teruel y Huesca, que hasta entonces no estaban, se animaran. Y hoy día podemos afirmar que Poesía para Llevar se extiende, como muy bien dice el himno de Aragón, escrito por 4 poetas, desde las blancas cimas donde duerme la nieve hasta los llanos rojos que mece el aire azul. Desde Jaca, Sabiñánigo o Tamarite hasta Teruel, Andorra y Valderrobres, pasando por Daroca, La Almunia o Illueca, por citar solo alguno de los 130 centros educativos que conforman hoy en día Poesía para Llevar. Gracias por ese respaldo desde la Dirección General de Política Educativa. Por último, como en la concesión del premio se menciona que somos un proyecto educativo y aglutinador de la animación lectora, nuestra manera de agradecerlo es leyendo un poema publicado en Poesía para Llevar. Forma parte del especial que hemos preparado para la feria y es de una compañera profesora y poeta, Blanca Langa Hernández. El poema está publicado en 1996 en el poemario Toda vez... El poema está publicado, decía, en 1996 en el poemario Tal vez sea la luz y dice así: escribo porque sé que mis palabras volarán una tarde hasta tus ojos, como palomas de humo, herirán con sus alas calientes tu mirada. Escribo porque sé que alguna tarde en el hueco de lluvia de tus manos caerán las palabras que hoy anudo y que enhebro pensando solo en ti. Escribo porque sé que a tu mirada volarán las palomas de mis versos y anclarán en la arena de tus manos. El latido del mar hasta la playa de tus ojos marinos distantes acercará mi voz y las palabras que hoy escribo pensando solo en ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Vamos ahora con el premio FLA Individual 2024. Natural de Zaragoza, la galardonada con el FLA 2024 en categoría individual es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de su ciudad natal
y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Documentales del Ministerio de Cultura. Si bien ya a estas alturas tómese el apunte como mera anécdota, de joven barajó la idea de ser periodista porque le apasiona escribir. En 1982 desembarcó en la Universidad Complutense de Madrid, en la que permaneció 25 años. Primero trabajó en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Empresariales y con el tiempo fue vicedirectora de la biblioteca de la universidad y responsable de la implantación del programa de gestión informatizada y de gestión de los servicios de acceso a la información científica por medio de la red. Otras credenciales: directora general de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid, directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional entre 2007 y 2011 y, como broche, directora de la Biblioteca Nacional de España entre 2013 y febrero del año en curso, mes en el que se jubiló. Según la directora de la FLA, Olga Asensio, el premio individual ensalza a la exdirectora que se encargó de la transición de las bibliotecas al siglo XXI. Suena rotundo, pero es así. Aun a riesgo de pisar el discurso de la galardonada, fusilo 2 párrafos de una entrevista. 1. Era fundamental abordar la sensación de imposición que genera el edificio monumental de la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, que a menudo intimida a los usuarios y las usuarias. Mi objetivo fue conseguir que la biblioteca diera una imagen más accesible y menos imponente y adaptarla a las demandas del siglo XXI. Entendí que la forma en que la gente accede a la información ha cambiado drásticamente, con una mayor dependencia de servicios digitales y menos afluencia a las salas de lectura físicas. Por lo tanto, la biblioteca debía evolucionar para satisfacer estas nuevas necesidades y responder a las expectativas contemporáneas de la sociedad. Y 2. Además, me centré en ofrecer actividades culturales presenciales que fueran accesibles para todas las personas, independientemente de su educación o formación. La idea era crear eventos que no solo resultaran atractivos, sino que también fomentaran la curiosidad intelectual y el deseo de aprender, una cualidad que todos tenemos y que a menudo no reconocemos. Estas actividades no solo contaban historias y compartían conocimientos, sino que también estimulaban una parte innata del ser humano que busca entender y explorar el mundo a lo largo de toda la vida. Entrega al alcalde de la ciudad, Isaac Claver, y convoco al escenario a Ana Santos Aramburo. Hika palika puot au ea mai ke ali iki amanu wa we hika puot mamo ka kuanani au bai o kalaka wa heinoa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy feliz aquí en Monzón y muy emocionada y profundamente honrada porque la Feria del Libro Aragonés, en este año además tan significativo, 30 años de esta Feria del Libro, una larguísima trayectoria que desde luego creo que la consagra como una de las mejores ferias del libro de todo el territorio español, sin duda alguna, referente para muchas editoriales, para muchos escritores. Como digo, me siento profundamente honrada porque que una feria del libro, este lugar de encuentro entre escritor, editor, librero y los lectores, se acuerden de las bibliotecas, no de mí, que soy una persona ya jubilada desde hace como, muchas gracias por la presentación, ha dicho la persona que me ha presentado, ya casi un año, sino que se acuerden de las bibliotecas de verdad. Gracias, Olga, gracias a todas las personas que han participado en esta selección de este premio por haber pensado en ellas. Las bibliotecas existen desde hace miles de años y gracias a su existencia, todo esto que hoy está viviendo aquí, esta vida y otra mucha más que se genera en muchísimos más sitios, es capaz de llegar a las personas, es capaz
de llegar a los lectores, porque sin esa permanencia que garantizan las bibliotecas, muchos libros se hubieran perdido, muchísimos, y sobre todo y fundamentalmente, muchísimas personas no hubieran podido acceder a ellos. Yo creo que este es el milagro de la permanencia de la palabra escrita, eso que nos diferencia de los animales a los seres humanos, la capacidad de hablar con sentido, la capacidad de escribir y la capacidad de que eso permanezca, pueda ser accedido, consultado por otras personas y gracias a eso se pueda seguir aprendiendo. Esa labor la hacen las bibliotecas y la hacen las bibliotecarias. Hablo en femenino porque son casi todas chicas, hay algún bibliotecario también, pero son fundamentalmente mujeres a las cuales desde luego les quiero hacer un reconocimiento público por la labor tan vocacional que llevan tanto tiempo haciendo. Así que gracias por este detalle que desde luego me emociona muchísimo y gracias también, alcalde, al Ayuntamiento de Monzón, por apoyar acontecimientos culturales de este tipo que no solamente generan un movimiento cultural importante, sino también una nueva vida en los municipios en los que se celebran, ¿no? Y gracias a este apoyo, pues Monzón ha podido mantener ya esta larguísima tradición de tantos años y es fundamental que el apoyo público siga existiendo. Una larguísima vida a esta feria, una larga vida llena de nuevos autores aragoneses que, por cierto, están en un periodo de esplendor como nunca se había visto, como no se había visto, voy a quitar la palabra nunca porque históricamente sí, pero como no se había visto en muchísimos años en Aragón, el periodo de esplendor, la edad de oro de las letras aragonesas, así se le ha denominado y así es. Como digo, que siga existiendo durante muchos años más y que siga floreciendo la palabra y la capacidad de creación del ser humano a través de ella. Muchísimas gracias a todos. Son tan amables de subir los de Poesía para Llevar para hacer una foto conjunta, Olga y Jaime. Sí, Isaac inauguró y cede la clausura a Jairo. Gracias, Pape. Gracias a todos por estar aquí y la verdad que da gusto. La afluencia de público ha sido, yo creo que grande durante todo el fin de semana, durante todos los días de la feria. Dentro de unos minutos, de unas horas, aquí quedará solo silencio, como nos decía Angélica en su pregón al que apelaba. Y será el momento de establecer pues un balance sobre esta feria. De momento solo tenemos la impresión de todos los editores, todos los expositores que han venido, que han participado, que de momento es buena. Les ha gustado el espacio, lo nuestro nos ha costado el ubicarlo, el darle este microcosmos, como decía al principio de la feria, para que todo el mundo se relacione, como bien decíais también, los lectores, los editores, los escritores. Es una gran responsabilidad, es una gran satisfacción y yo creo que poco trabajo puede verse más reconocido para todos los trabajadores del Ayuntamiento, todo el personal de feria que ha participado aquí, que la cultura se ha albergado, que se ha reunido y ha celebrado durante este fin de semana en Monzón por 30 vez consecutiva esta pequeña fiesta de las letras aragonesas. Agradecer a todo el mundo, Olga, a ti la primera,
Isaac, por la confianza, a todo el mundo por asistir, a todos los que habéis venido, os habéis acercado hasta Monzón y nada más esperamos que, como decía bien el cartel y como decimos el eslogan de esta edición, que sean los primeros 30 de muchos más. Gracias a todos y hasta el año que viene. Nos podéis ir, nos falta el broche final, que como cada edición de la Feria del Libro Aragonés nos gusta acabar con pues algo que, bueno, pues alguien que se relacione con las letras, que haga una actuación, suele ser musical, puede ser teatral. En este caso vamos a tener magia, vamos a tener teatro y no os podéis perder a este gran patrimonio que tenemos en la comarca Cibicibiac, que va a hacer una representación. No os vayáis. Bienvenidos al espectáculo de Cibicibiac. Recordamos que no está permitido moverse de sus asientos. Gracias de antemano y disfruten del espectáculo. Almacenes la confianza, almacenes la confianza, mejor producto en su casa. Almacenes la confianza, almacenes la confianza, la calidad está en su casa. Almacenes la confianza, almacenes la confianza, mejor producto en su casa. ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Catastrófico. ¿Qué? ¿Ya habéis cantado cumpleaños feliz? Ah, que no sabéis de quién es el cumpleaños. Ah, es una sorpresa. Yo soy la gran sorpresa, el gran mago Yazo. ¡Tachán! Porque hoy, entre vosotras y vosotros, hay una niña muy guapa que cumple años. Ah, pero si me parece que está ahí don Florencio, el dueño de Almacenes La Confianza. ¿Recuerdan la canción? Almacenes La Confianza, Almacenes La Confianza, el mejor producto en su casa. Qué bueno, don Florencio, qué bueno el eslogan, ¿eh? Es el que me contrata. ¿Qué me dice don Florencio? Ah, que empiece. Empieza. sección de mercería de Almacenes La Confianza.
anillo. ¿Preparados? ¿Qué he hecho? Un nudo en un pañuelo rojo. Concentración. Y atención porque convierto el nudo. ¡Tic, tic! ¡Oh! ¡Toma! ¡En un anillo! Más difícil. Concentración. ¡Pip, pip! ¡Oh! ¡Voilà! ¡Y 2 anillos! Y ahora, dificilísimo. ¡Achua! ¡Súper dificilísimo! Vale. Pues ningún problema. Shash. 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 Y 3 anillos. Tal y como anuncié. Y todo esto lo he hecho yo solito. Pero atención, lo más importante es que lo he hecho con el mismo pañuelo rojo. Atención, que está tal cual comenzamos. Igualito. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? Catastrófico. Idea, ya sé lo que es. Esto es, toma, una pulsera de seda roja de última moda. ¿Dónde está don Florencio? Mire, don Florencio, tengo algo para usted. Mire, agua en zumo. Wow, para usted. Esta sí. Agua en zumo. Preparados. Agua en agua. Agua en más agua. Agua en agua. Cae el agua. Gotea el agua. Agua, 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 agua. ¡Toma! Lo que yo quería no ha salido, pero ha salido mejor. ¿Qué me dice don Florencio? Que haga otro juego. Atención. Sí. Voy a hacer trascolomagia. Sí. Preparados. Nada por aquí, nada por allá. Concentración. A ver. ¡Oh! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Agua en zumo! Que está aquí don Florencio. Mire, para usted, don Florencio. ¡Toma! ¡Que no quiere! ¡No bebe zumo! Usted beberá otra cosa, ¿verdad? Sí, somontano. Sí, de la denominación de origen somontano. Pues zumo deberíamos beber todos, que tiene muchas vitaminas. A ver de qué sabor es este zumo. ¡Ah! Este de frutos del bosque. Pero puedo hacer magia. Por ejemplo, tú, de gafas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Piero.
¿de qué sabor quieres que transforme este zumo? ¿Un sabor rosa? ¿Un sabor interesante de zumo? ¿De qué sabor lo quieres? No pasa nada, manzana roja querrás decir. Claro. Pues concentración, ¿eh? ¡Sí! ¡Creo que tú me has dicho! ¡De manzana roja! ¡Fantástico! ¿Tú cómo te llamas? ¿De qué sabor de color rosa quieres el zumo? De coco, de coco. Sí. ¡Efectivamente! Ahora sabe a coco. ¿Qué dice don Florencio? Ah, que no haga tanto el tonto y que haga otro juego. Yo, ras, cremallera. Pues yo no. ¿A que no saben ustedes dónde he adquirido y comprado este periódico? Efectivamente, en el kiosco que hay en la entrada de Almacenes La Confianza. A ver si tiene buenas noticias. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Saben qué pasa? Que me dan miedo las noticias. La cosa está fatal, ¿eh? Pero no pasa nada. Vamos a hacer un experimento. Venga. Experimento. Miren, experimento periodístico. Zumícola oxigenante. Experimento. Preparados. Experimento. Concentración. Concentración. ¡Toma! ¡Ha desaparecido! ¡Pero qué bueno soy! Fíjense si van bien los periódicos de Almacenes La Confianza. Oye, lo absorben todo. Mire, usted, caballero, no, mejor usted, cuando esté en casa y fregue, pues ponga periódicos de Almacenes La Confianza, que lo absorben todo. Sí. ¿Qué me dice don Florencio? Que me diga tonterías. Yo, tras, cremallera. El experimento zumícola dice que el zumo está aquí dentro. A ver. Sección de servicios, no. Aquí no está. No. Aquí tampoco. No. No entiendo nada. A ver, un momento, ¿eh? Una vuelta. Experimento. Oh. Experimento zumícola. Periodístico. Oxigenante. ¡Toma! ¿No está? Ha desaparecido, ¿no? No entiendo nada. ¿Se ha ido don Florencio? ¿Se ha ido? Es que una cosa tengo que decirles, que yo en realidad no soy payaso. No, bueno, soy un mago muy bueno. Sí. Bueno, un mago de cumpleaños. Bueno, normalito. El juego este de antes, el del pañuelo rojo, lo aprendí por internet. Sí. En un tutorial. Pero, bueno, en realidad lo que pasa es que yo, de pequeño, era un flipado. Vamos, que era muy despistado. Me tropezaba, me caía, que era un torpe. Pero también a los torpes, a los despistados, tendrán que darnos una oportunidad. ¿No les parece? Sí. Es que hay que ir pensándolo. ¡Anda! ¡El zumo! El que tú decías de coco. Estaba aquí dentro y no nos habíamos dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque a veces los periódicos nos engañan. ¿Ha venido la niña de cumpleaños? ¿No? ¿Y don Florencio? No lo veo. Por ahí viene, por ahí viene. Don Florencio, mire qué juego tan fantástico acabo de hacer. Sí, ustedes digan, sí, encantado. Ha sido un juego que les ha encantado al público, ¿a que sí? Sí. Sí, ya sabe que... ¿Qué dice don Florencio? Que está aquí su señora.
Es usted la señora de don Florencio, la mamá de la niña que cumple años hoy. Encantado. ¿Eh? ¿Qué me dice? Que no hable tanto, que me enrollo como una persiana. Persiana. El juego de la cuerda de persiana. Una silla de jardín. Un nudo bien hecho. Toma. Bueno, pero ¿qué es esto? Muy bien. Tú, el del sombrero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Joel, ¿para qué sirven unas tijeras? Efectivamente, tú lo has dicho, para cortar. ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué he cortado la cuerda? Y no tendría que haber cortado. ¿Tú para qué me dices que he cortado la cuerda? No pasa nada. No es ningún problema, porque un buen payaso tiene recursos para todo. Cojo la cuerda, el otro cabo. Y ahora, un momento. Cojo el cabo, el otro cabo, y ahora el cabo. El otro cabo y yo, payaso raso. ¡A sus órdenes, mi cabo! No se crean que es fácil hacer un nudo. No. A mí me costó mucho atarme los cordones de mis zapatones. ¿Y el de la corbata? Este ni hablamos. Tuve que ir a una escuela especial. Era una escuela nudista. ¿Saben cómo teníamos que entrar? En fila. Y limpitos. Pero aprendí mucho de nudos. Este nudo, por ejemplo, a ver qué nudo será. A ver. ¡Toma! Este es un nudo corredizo. Nudo escurridizo, nudo deslizante, nudo loco, nudo loquito. Hago el nudo y después desnudo el nudo. Así. Bien, pero no se dice desnudo el nudo, ¿eh? Ah, no. Se dice ato y... Ato y... Efectivamente, ato y desato. A ver, este es un nudo ahora. Este será un nudo fantasma. Un nudo fantasmagórico. Un nudo corredizo, nudo escurridizo, nudo loco. Hago el nudo y desato el nudo. Pero hay una cosa que yo sé y vosotros no lo veis. ¿Saben por qué? Porque hay un hilo invisible, reversible, que une las puntas. A ver, hilo invisible, apártate. Vamos allá, por última vez. Este nudo, a ver si se ve bien por el fondo. Por ese lado, por el otro lado. Por última vez, cojo el nudo y le digo: conviértote en un nudo volador.
pero el nudo está. Lo que pasa es que vosotros no lo veis. ¿Sabéis por qué? Porque lo esencial es invisible a la vista. El Principito. El juego de antes, el del nudo loco, es una payasada de invención que no sé cómo lo he hecho ni quiero saberlo. No. Oye, lo del hilo invisible era mentira. ¿Sabéis cómo llamamos los magos al disimulo? Dirección equivocada. Mira, la derecha, la izquierda, la izquierda, la derecha. La derecha, ahora me ha salido bien, ¿a que sí? Bueno, es que de pequeño era disléxico. ¿Sí? Confundía una letra por otra, la derecha con la izquierda. Pero no pasa nada, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque todos y todas, en algo, somos disléxicos. Ha venido don Florencio. ¿Y la niña del cumpleaños? ¿No ha venido? ¿Y la madre? La madre ya se ha ido. ¡Ah, que viene por ahí, don Florencio! ¡Aplaudan fuerte para disimular! Señoras y señores asistentes a este gran cumpleaños, ¿queréis ver magia de verdad? ¡Sí! ¿Queréis ver a un gran mago que ha venido hoy aquí conmigo? Sí. Señoras y señores, niños y niñas, es para mí un honor presentarles al único conejo mago del mundo. Con todos ustedes, les presento al gran Cuniculus. Cuniculus, ¿está usted preparado? Que voy a sacarle, sí. Tarán, tarán, chan, 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 charan, 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 chan, 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 charan, charan, chan, 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 charan, charan, chan, 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 charan, charan, chan, nan, 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 nan. Señoras, señores, la aparición de Cuniculus. Este conejo listillo se va a enterar. Cuniculus, haga usted el favor de portarse bien, ¿eh? Señoras, señores, con todos ustedes, el gran Cuniculus. Wow. Cuniculus, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? Aunque el favor de salir ahora mismo, ¿eh? Se va a enterar este conejo. No, ¿eh? Allí, sí. Aquí. Rápido. ¿Dónde se ha metido? Allá. Lo voy a atrapar. Si quieres salir por aquí, con mi zapatón. Por aquí, ¡focas! Vale, a ver dónde está este conejo listillo. Se va a enterar. Una, dos. ¡Cuniculus! ¿De dónde va? ¿De dónde se ha metido?
catastrófico. Se has cacharrado, se has cachuflado. ¿Está bien? El currículo sí, el coche no. El currículum... Bueno, no pasa nada, amigos. Un mal payaso tiene recursos para todo. ¿Quieren ustedes ver al gran currículum? ¿Queréis volver a ver al gran currículum? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues atención. Vamos a ver, pregunta. ¿Saben ustedes qué es esto? Esto es una caja plegable y desplegable construida de manera artesanal por un artesano de la Carrasca en carpintería y en ebanistería. Mira, no confundir con esas cajas y muebles montables y desmontables que hacen unos almacenes suecos que le hacen la competencia a Don Florencio. Porque aquí en Monzón y comarca, con la ayuda de todos los vecinos, el pequeño comercio de barrio saldrá adelante. Lo que pasa es que lo que es de madera artesanal no tiene planos. Planos. A ver. ¿Sí? Sí. Toma, chacho. Ahora la tapa. Mira, mírate. Wow. Mira. Tiene. Ah, sí, está aquí. Está aquí, amigos y amigas. Ha venido. Digan conmigo. Conejo, conejito. Venga en un momentito. Y está aquí, amigos, porque ha venido. ¡Guau! ¿Quién es? ¡El gran currículum! ¿Qué tal, señor Cuniculus? Mira, cuánta gente en este 30 aniversario de la feria, ¿eh? Sí. ¿Ah? Que no lo entiendo. No sé qué quiere decir. Tranquilo, no se ponga nervioso, amiguete. ¿Qué me dice? Ah, que me acerque. Ah, que me acerque más. ¡Uy! Vale, que le ayude. Ah, vale. Yo le ayudo. ¡Ah! Que quiere hacer magia. Nada por aquí, nada por allá. Ah, cierro la mano. Toques mágicos. Ahora yo, concentración. Uy. No, yo no lo tengo que hacer. ¡Tic, tic! A ver. ¡Oh! ¡Hala! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡El gran currículum! ¡Pequeño, gran mago! Queridas amigas y amigos, un fuerte aplauso para el gran conejo currículum. Se despide ya currículum. Pasada, Cuniculus. Usted, Cuniculus, sí que es un gran mago, no como yo, que hago catastromagia. Sí. Pero ahora haz tú la magia. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué me dice? Que hagas tú la magia. ¿Toma? El conejo. ¿Es usted Cuniculus? Toma, claro. Pero yo quiero ser un mago de verdad, un mago de los buenos, con varita. ¿Puede usted ayudarme? ¡Claro que sí! Venga, que me va a ayudar, ¿eh? ¿Y tiene usted una gran varita? ¡Claro que sí! ¡En la trastienda! ¿En la teletienda, ha dicho? No. ¡Ah, en la trastienda! Sí. Aquí hay poca trastienda, ya os lo digo, ¿eh? Nos ha costado... ¡Ah! ¡Toma!
sabes hacer. A ver. ¡Toma! ¡Ha desaparecido! Muy bien, Marita. Bola, bol. Bola, bol. Por última vez. Atraviesa el sólido. Polvos mágicos. No está. Bola. Polvos mágicos. Y toma, dos bolas, dos. Hola, ¿qué tal? Aquí en la feria del libro. Sí, estaba fenomenal. Bueno, 30 años, hasta luego, me voy. Y se va, y aquí se queda, pero ¡pim! ¡Wop! Y vuelve. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Adiós, hasta luego, y se va. Se queda, ¡pim! ¡Pum! Y vuelve, y así hasta el año que viene. ¡Pim! ¡Pum! Adiós, que me voy. Es que me cuesta despedirme. Y se queda sola. ¡Manita! ¡Ayúdale a hacer un gran final! Bravo, Marita. Hoy nos has dado una lección súper importante. Nos has enseñado que la amistad y la colaboración son súper importantes porque multiplican las cosas y las hacen mucho, mucho más grandes. Gracias, Marita. ¡Guau! ¡Qué guay! Uniculus, usted sí que me ha ayudado. ¿Sabe qué pasa? Que si no me hubiera ayudado con la gran varita, yo todavía estaría aquí metiendo la pata. Ay mi pata, como me gusta mi pata. Ay mi pata barata, como me gusta mi pata que siempre mete la pata. Y si la mete la saca, y si la mete la saca. Ay mi pata, buena pata, buena pata. Bienvenida, amiga pata. ¿Qué tal está, amiga pata? Muy bien, ¿qué tal se encuentra aquí con los amigos de la cultura en la feria del libro? Muy bien. ¿Y en el río Sosa? Fantástico. ¿Qué? ¿Nos va a sorprender? Muy bien. Necesitamos una voluntaria. Una chica. Sí, ¿qué? ¿Cómo te llamas tú? ¿La del gorro? Tú. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Un aplauso para... ¿Cómo? ¡Murcia! ¡Qué guapa! ¡Qué bien! Ponte un poco cómoda. Muy bien. La elección de una de las tarjetas amigas de la pata. ¿Preparada? Ponte allí. Tarjetas. Voy a mezclar. No, mejor no. ¿Me ayudas?
cartas de animales. El gallo, Quirico, el gato, negro, el porqui. Voy a cortar. Mezclo. Corto. Más. Murcia. ¿Vale? Elección. Yo paso carta. Cuando tú gusta, alto. Esta otra, esta otra, o esta, o no esta. Esta otra. ¿Ya? Sí, ¿gusta? Que no se oiga el animal que es, porque lo puede oír la pata. Ponte aquí. O sea, míralo, lo reconoces. Muy bien. Enseña al público. Vas a poner por aquí. No digan la carta, ¿eh? ¿Han visto bien por este lado? Sí. Bueno. Si no me ha dado tiempo. Es que, bueno, yo no la tengo que adivinar. No, vamos a cortar y mezclamos cartas. Para perder carta de tuya. Atención, muy difícil. Muy difícil. Vamos a poner las cartas con la pata. Y atención, señoras y señores asistentes a este gran cumpleaños. Les presento a la pata peca, la pata adivina, que con su fino y afilado pico buscará entre todas estas tarjetas un animal, el que tú has escogido. ¿De acuerdo? ¿Estás preparada? ¿Preparados? Si esto sale... Repitan conmigo, ¿eh? Amiga pata. Amiga pata. Han puesto el efecto caverna. Hace eco. A la de 3, todos juntos, 1, 2 y 3. Amiga pata. Amiga pata. Busca mi carta. Busca mi carta. Mi carta es. Mi carta es. ¿Qué animal es tu carta? La vaca. No la pata, la vaca. Muy bien, la vaca. Atención, redoble de tambores. Si esto sale, pero aplausos, ¿eh? ¡Toma! ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! ¡Cómo me gusta mi pata! ¡Ay, mi pata barata! ¡Cómo me gusta mi pata que siempre mete la pata! Y si la mete la saca, y si la mete la saca. ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! ¡Buena pata! ¡Buena pata! ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! ¡Cómo me gusta mi pata! ¡Ay, mi pata barata! ¡Cómo me gusta mi pata que siempre mete la pata! Y si la mete la saca, y si la mete la saca. ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! ¡Buena pata! ¡Buena pata! ¡Madre mía, la pata peca! ¿Te ha gustado? Fantástico, fuerte aplauso para nuestra amiga y colaboradora del cumpleaños. ¡Gracias, Murcia! Pronto vamos a ir a Elche y Alicante, porque te queda cerca. Wow. Madre mía, pata peca, usted sí que ha levantado el pabellón de este super cumpleaños. Wow. Vamos a ver, ¿ha venido don Florencio? ¿Y la niña del cumpleaños? ¿Alguna amiga de la niña? No. Vamos a ver, ¿alguien sabe cómo se llama la niña del cumpleaños de hoy? No. Bueno, atención. ¿Alguien compra en la sucursal que tiene don Florencio de Almacenes la Confianza aquí en la feria? No, tampoco. ¿Que no? Como se enteró don Florencio. Madre mía. Bueno, vamos a ver. La pata peca hace magia de adivinación. El gran Cuniculus hace magia de... ¿Qué es? No sé, ya abro yo. ¿Hay fuerza? Hombre, claro, la trastienda. A ver. La pata peca hace magia de adivinación. El gran ¿Esto? ¿Pero qué hago yo con esto? Voy. Vale. Bueno, yo hago super magia, catastromagia. Lento. Y hago... No, vaya con cuidado, no empuje.
Que no doy para tanto. Ya está, ya está. Hombre, esto sí que es una sorpresa, ¿eh? ¡Guala! Esto es que va a venir la chica del cumpleaños. Un regalo para la hija de Florencio. Hay que firmar. La hija de don Florencio, sí. Hay que firmar. Venga, yo no sé. No, sí, tú sí. Ya está. Súper fácil. Firmado. Muchas gracias. Ya está. Oye, qué guay, qué guay. Muchas gracias. ¿Qué? Es chulo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Lo abrimos? Ya está. Sí, sí, es que está menudo regalo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué has dicho? Ana, muy bien. ¿Qué hacemos, Ana? Esa caja es para mi hija. No haga nada. Yo no. Ha sido ella. La que ha dicho lo de dónde está el jefe. Sí. Sus órdenes, jefe, ha sido ella. Sí. Nosotros a sus órdenes. Aquí al cumpleaños, hacer la animación, cumpleaños feliz, el chocolate y ya está. Prepárela para cuando ella venga. ¿Qué ha dicho? Que lo preparemos. Entonces es que va a venir, ¿no? Venga, a ver. Y que, bueno, habrá que ver lo que es para saber si lo preparo. ¡Voilà! ¡Voilà! ¡Wow! Pero vamos a ver. Pero ¡guau! ¡Hola! ¿Qué es? No sé. ¿Eh? Una silla. Una silla. Ahí va. ¿Y qué pone? ¡Sé feliz! Me encanta. Yo también escribía así, cambiaba las letras. ¡Sé feliz! Me gusta. Y aquí todas somos únicos. Es verdad. ¡Qué guay! Y aquí es que es la silla del trono del cumpleaños. Le sentarán, le cantarán cumpleaños feliz. ¿Ha venido la niña del cumpleaños o no? Pues entonces lo dejamos tal cual la encontramos. Sí, mejor. Y la guardamos. No, hombre, que va así, que se ve el lazo. Así no, que esto es lo feo. Esto. Arreglado, no pasa nada. Esto es fácil. Mejor. ¿Por qué? Porque cojo la silla y ¿saben qué? Le doy la vueltecilla y ahora... Ya está. Ya está arreglado. ¡Wow! Vosotros lo habéis visto, ¿no? Yo he puesto la silla así y ha salido así. He cogido la silla, la he puesto ¿cómo? Boca abajo y ha salido. Boca arriba. Un momento, a ver. A ver. Al revés. ¿Eh? ¿Así? Así, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, así. Ahí. ¿Dónde es así? Ay, muy. Ay. Guay. Ya está. Sí. Aquí está pasando algo. Vamos a ver. Yo he puesto la silla al derecho y ha salido al revés. ¿Ahora está bien? A ver. ¿Está bien? Sí. ¿Va igual? ¿Eh? Igual. Claro. Ya está, ¿no? ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Qué listos sois! Para eso leéis tanto. Aquí hay una torpeza, porque en aquel lado la silla está al derecho y en este lado está al revés. Claro. El señor de gafas que está con los brazos cruzados, que está muy atento desde ese ángulo. ¿Cómo se llama usted? No parece quién es quién. Óscar, usted que ha estado muy atento, ¿cómo está ahora la silla dentro de la caja? ¿Al derecho o al revés? ¿Cómo está la silla dentro de la caja? ¿Al derecho
Al derecho. ¿Cómo ha dicho? Al derecho ha dicho el señor de las gafas. Muy bien. 1, 2 y ¡tachán! Muy bien. Usted ha acertado. Aplauso muy fuerte. Bravo de gafas. Lo vamos a repetir. Otra. Nada por aquí, nada por allá. ¡Opla! Ahora, por ejemplo, aquí, usted que también está en la diagonal. ¿Cómo se llama usted? Sí. ¿Cómo está la silla dentro de la caja? ¿Al derecho o al revés? Al revés. ¡Atención! ¡Atención, damas y caballeros! 1, 2 y... ¡sí! Usted también ha acertado, Aplaudan. Sí. Que sí, que ha acertado. ¿Por qué? Porque la silla está al revés de cómo está en la caja. ¡Fantástico! ¡Bravo! Bien, señoras, señores, querido público, asistente a este 30 aniversario de la Feria del Libro, llegados aquí, llegados a este preciso momento, una última cosa tengo que decirles. Que yo no soy payaso. Me quiero ganar la vida como payaso de cumpleaños, pero tampoco soy payaso de cumpleaños. Yo, en realidad, como artista, como ilusionista, he hecho este espectáculo para darles un mensaje. Pero antes del mensaje, tienen que saber que Don Florencio no existe. La señora de Don Florencio no existe. Todos ustedes no están en una fiesta de cumpleaños. La niña del cumpleaños no existe. Los almacenes La Confianza tampoco existen. Torpeza obliga. Mi torpeza, mis catástrofes, mis desatinos, que todos habéis podido apreciar hoy, me obligan a preguntarles. En realidad, ¿qué es el derecho? ¿O qué es el revés? ¿Quiénes son diestros? O por el contrario, ¿quiénes son disléxicos? ¿Quiénes son listos? ¿O quiénes son torpes? Yo. Porque en realidad todos y todas somos únicos y irrepetibles. Y aun con nuestras torpezas debemos tratar de ser felices y almacenar la confianza en nuestros corazones. Ser felices, amigos. Torpeza obliga. Gracias. Almacena la confianza, almacena en tu corazón, almacena en tu corazón, almacena la confianza, almacena la confianza, almacena en tu corazón, almacena en tu corazón, almacena la confianza, almacena la confianza, almacena en tu corazón, almacena en tu corazón, almacena la confianza, almacena la confianza, almacena en tu corazón, almacena en tu corazón. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ha sido un placer compartir esta 30ª edición de la Feria del Libro. Ha sido un placer agradecer a la organización, al ayuntamiento, a toda la dirección de este espacio tan fantástico y sobre todo a todos vosotros por haber estado aquí en esta clausura fantástica. Somos la compañía Civicidia, que este año cumplimos 25 años, 25 aniversario, y ha sido un placer celebrarlo y compartirlo con vosotros. Sed muy felices, amigos. Hasta siempre. Desde aquí un fuerte aplauso a mi gran compañero de viaje y amigo de Antonio Vilches, actor y clown desde Lérida. ¡Israel Civicidia!
que estaremos aquí para hacernos fotos y os lo podemos firmar y dedicar si es de vuestro agrado, ¿vale? Os presentaremos a la Pata Peca y al Conejo Conmigo. Gracias.